El mundo estaba terminando, la gente entró en pánico, pero el protagonista sintió algo extraño. Al enfrentarse a una criatura, el sentimiento que tenía era de paz, quizás, pero en medio de su ensoñación se da cuenta de que este sentimiento era emoción. Antes de todos estos eventos, el protagonista no tenía una vida fácil, incluso iniciar una conversación era difícil, incluso probó algunos consejos como mantener el contacto visual y usar el lenguaje corporal. Todo pasa por su mente mientras se pregunta si la mujer a su lado lo está mirando. La joven luego pregunta cómo estuvo el fin de semana del protagonista, a lo que él responde que fue bueno, devolviéndola. Pregunta. La mujer dice que ella y su esposo intentaron ir a pescar, pero el clima los sorprendió. Jake está de nuevo en el ascensor en silencio y se pregunta qué le pasa. Hacer amigos parece una tarea muy difícil, incluso después de cambiar de trabajo para empezar de nuevo. Todavía no ha hecho ningún progreso. Jake está en una sociedad que valora las habilidades sociales, así que no sabe si alguna vez encajará en. Para empeorar las cosas, el único deporte que ha practicado desde la infancia se hace solo, que en este caso es el tiro con arco. Pero este mundo no está hecho para personas como él. Ahora Jake solo se sienta durante horas en la oficina mientras el día continúa. Pasa, siente que está desperdiciando su vida en esta ciudad sin familia, donde casi nadie sabe su nombre. Sin embargo, llega un hombre rubio, llamando al protagonista. Después de todo, algunos de los empleados van a salir a almorzar y preguntan si quiere unirse. El hombre rubio es Adam, un líder natural, completamente opuesto al protagonista, pero un chico agradable. No le importa iniciar una conversación cuando es necesario, y esto facilita la vida de Jake. Normalmente el protagonista no aceptaría esta invitación, pero con Adam, las cosas podrían no ser tan extrañas. Así que Jake acepta ir a almorzar con los otros empleados. Espera el ascensor con Adam y otro hombre. Una pelirroja llamada Caroline y otra mujer se les unen. Adam dice que es hora de almorzar y que tiene la tarjeta de la empresa. Jake piensa que Caroline es uno de los pocos aspectos positivos de trabajar allí. La pelirroja dice que despedirán a Adam si sigue usando la tarjeta. Frecuentemente, ella se vuelve hacia Jake, diciendo que es extraño verlo ir a almorzar con todos. El protagonista piensa que Caroline nunca dice su nombre, probablemente porque no lo sabe. También podría ser porque su atención está a menudo en otra parte. En este momento, ocurre un estruendo súper fuerte. En el ascensor, la gente se asusta mientras Adam pide calma, diciendo que debe ser un problema eléctrico. Pero un nuevo estruendo sacude a todos en el lugar. Adam le dice a Jake que presione la emergencia. Botón. Lo hace rápidamente, pero no pasa nada. Luego, en el siguiente momento, las luces se apagan mientras Adam pregunta por el estado de todos. En ese momento aparece una pantalla de sistema informando la inicialización de la introducción y el tutorial de ese mundo. El mismo mensaje también aparece en el cielo para que todos lo vean. En lo que parece ser otra dimensión, alguien está interesado en la inicialización de la Tierra, porque para él significa más corderos para matar. En una habitación completamente blanca, Jake se pregunta dónde está. Luego, frente a él, un ser gris le da la bienvenida. Jake se sorprende por esa apariencia. La criatura dice que es una entidad destinada a presentar la nueva realidad, pero está en tiempo limitado. Inicialmente, el protagonista no comprende esta conversación, pero pronto ve su propia ventana del sistema con sus estadísticas y estadísticas. La criatura explica que hay algunos detalles importantes sobre esta nueva realidad. También dice que este universo ahora es parte de un multiverso, y cualquier información adicional se proporcionará cuando él necesite saberla. Jake no sabe si esto es increíble o absurdo. La criatura dice que es hora de las clases. Aparecen varias armas y Jake sabe que necesita elegir una. Entiende que cada una de ellas tiene diferentes bonificaciones de estado con habilidades, pero todo es bastante autoexplicativo. Pero pronto Jake encuentra algo que le agrada. El sistema informa que se ha elegido la clase de arquero. La criatura anuncia el final de la introducción y que Jake será teletransportado al área de tutorial conocida como el Gran Bosque. Este lugar está lleno de peligros, así como oportunidades perfectas para principiantes, con muchas criaturas que pueden ser eliminadas para obtener puntos de tutorial y adquirir más poderosos. Habilidades. También hay una posibilidad de cazar a un señor de los monstruos. La criatura dice que el tutorial durará 64 días, y los supervivientes serán recompensados de acuerdo con su tutorial. Puntos. Jake comienza a ser teletransportado mientras siente la adrenalina en su sangre. Esta sensación de emoción lo hace feliz. Luego llega al Gran Bosque. Allí todos los ocupantes del ascensor están juntos con su ropa nueva, preguntándose ¿dónde es? Ellos son. Al ver su arco, Jake piensa que esto no está nada mal y ve lo grande que es el bosque. Es. Adam le pide a todos que se calmen, porque están confundidos. En este momento, el suelo comienza a moverse. Adam le pide a todos que mantengan la calma, porque están cayendo. El protagonista piensa que le hubiera gustado saber entonces que no eran solo los monstruos que eran cazando. Otro grupo de personas en el bosque se pregunta si están siendo seguidos. El líder pide a la persona que se muestre. Un joven rubio aparece, disculpándose porque solo estaba buscando a su equipo. La mujer del grupo dice que él es solo un niño y que nadie va a atacar. Preguntan dónde vio por última vez a su grupo y el joven responde que se separaron durante una pelea después de que todos cayeron. El líder dice que ahora podrían estar en cualquier lugar. Luego invita al chico a quedarse con el grupo para que puedan ayudarlo a encontrar su equipo. Él acepta mientras les agradece. Después de todo, estaba muy asustado caminando solo por ahí. En el bosque, una mujer del grupo de Jake pregunta qué deberían hacer mientras otro chico cuestiona la explicación del alienígena sobre la nueva realidad. Adam toma la iniciativa y dice que deberían tomarlo paso a paso, y Jake piensa que, en efecto, nació para plomo. El hombre rubio continúa diciendo que necesitan refugio, agua y comida. Jake piensa que probablemente no son los únicos sobrevivientes alrededor. Pronto ese momento fue perfecto para aprender sobre sus habilidades y el sistema. Otra cosa buena es que el equipo está bien equilibrado.
Mientras tanto, una flecha es disparada y alcanza a la criatura que Adam enfrentaba de lleno. Jake fue quien disparó para ayudar. El protagonista pensó que por suerte Caroline era curandera y había aprendido. Rápidamente, la noche cae en el bosque. Ahora el grupo está alrededor de una fogata. Caroline habla sobre Jake siendo muy bueno con el arco. Él solo piensa que ahora ella sabe su nombre. Alguien llega diciendo algo sobre faltar al trabajo, pero necesitará su ayuda cuando las cosas se pongan difíciles. Adam luego se acerca a Jake, pero el protagonista dice que no está preparado porque no es bueno con las palabras. Adam luego dice que en este nuevo mundo las viejas reglas no importan. Horas después, durante la primera guardia nocturna, la mujer de cabello morado le dice a Jake que ese día iba a almorzar con su esposo y que todo esto es una locura. Luego le preguntó al protagonista si tiene novia. Él piensa, ya no más, en la universidad tenía dos verdaderos amigos, Andy y Madeline, donde el chico era su compañero de habitación en quien podía confiar su vida. En cuanto a la chica, Jake estaba enamorado de ella. Esta pareja no era del tipo sociable, pero disfrutaban de esa soledad juntos. El protagonista pensaba que esos fueron los 2 años más felices de su vida, pero de hecho estaba ciego a lo que estaba sucediendo justo bajo sus narices. Sin conocer la historia, la mujer dice que podría ser mejor para él quedarse solo, pero recordando a su esposo se pone ansiosa. Jake piensa que debería decir algo, pero ella se disculpa y se levanta para dar un paseo. El protagonista reflexiona sobre Adam pensando en él como un líder, y sobre Jonah que se abrió a él mientras Caroline recuerda su nombre. Tal vez las cosas sean realmente diferentes. Ahora, luego se escucha un grito desde el bosque. Jake sale corriendo para revisar. 3 hombres están hablando con Jonah y pregunta dónde está su grupo. La mujer, asustada, dice que no lo sabe. El líder de los hombres dice que ella eligió esto y con un golpe golpea la pierna de la mujer. Tras el grito viene una ráfaga de flechas. Uno de los hombres es alcanzado en el cuello, otro se defiende con su gran hacha. El líder señala de qué dirección vinieron las flechas y ordena a su secuaz que atrape a quien está atacando. Aquel del hacha avanza pero no encuentra a nadie y se pregunta dónde fue el arquero. Detrás de él, Jake emerge con una flecha en la mano. El protagonista intenta clavar la flecha en el cuello del hombre, pero su golpe es bloqueado por él mismo. Entonces Jake es lanzado, lejos. El hombre avanza con su hacha, ataca a Jake con todo, pero es detenido por el arco del protagonista. Jake piensa que Jonah debe estar sufriendo y se pregunta dónde está el otro hombre. Luego mira hacia un lado, ahí viene el líder con su martillo. Pero Jake se da cuenta de que hay otro más además de él, y hacia él también viene una flecha. El protagonista piensa que realmente va a morir, pero en ese momento algo le sucede a Jake. Siente que el tiempo se ralentiza, pero no fue magia ni un hechizo. Luego el sistema muestra que la línea de sangre del cazador primordial ha despertado. Jake sabe que es puro instinto. Esquiva el martillo del líder, agarra la flecha con la mano y la lanza en otra dirección, alcanzando el corazón del hombre del hacha. No puede creer que hizo todo eso, pero ya se lanza hacia una espada y corta al líder después de eso. Luego, varias flechas vienen hacia él, se defiende con la espada y va tras el arquero oculto. El hombre estaba en la vegetación del bosque. Ese tipo incluso intenta ir tras Jake. Se acerca agarrándolo por la ropa y pregunta quién demonios es. El protagonista agarra una de sus flechas y ataca directamente al ojo del joven, quien cae al suelo sin visión. Luego Jake agarra otra flecha y ahora golpea el pecho del joven arquero, haciéndolo por tercera vez. Entonces el resto del grupo de protagonistas llega, preguntando si están bien. Se preguntan qué ocurrió cuando ven a Jake en el suelo junto al joven muerto. Completamente extasiado, dice que ganó. Jake recuerda sus días de escuela donde había una chica que era acosada. 3 chicos la obligaron a hacer trampa en el examen, de lo contrario, ella estaría en problemas. Nadie se enteraría, solo tenía que pasar las respuestas cuando el maestro no estaba mirando. Ella dice que podría ayudarlos con sus estudios. Uno de ellos empuja a la chica diciendo que es una pérdida de 1000 horas. Jake fue tras él solo tratando de ayudarla. El chico pregunta qué diablos está haciendo. Jake lo golpea, pero algo pasó, porque cuando se trata de buenos y malos no había diferencia porque terminó suspendido junto con el matón. En el presente, Caroline pregunta si Jake está bien. Él dice que está bien. Después de todo, toda esa sangre no era su. Mientras tanto, el sistema muestra que obtuvo puntos de tutorial después de eliminar a esos otros sobrevivientes. Emocionado, mira la pantalla y ve una nueva habilidad, preguntándose ¿qué es esta línea de sangre? Adam pregunta por qué los hombres lo atacaron. Jake dice que debe ser por los puntos de tutorial, ya que él mismo ganó muchos luchando solo. Necesitan replantearse la estrategia para sobrevivir, además de encontrar un lugar para esconderse. Adam piensa que deberían esperar a que el tutorial fin. Caroline llama a Jake y pregunta por qué Jonah estaba solo. Él responde que la mujer salió a buscar más espacio tras sentirse ansiosa. Caroline, irritada, dice que no está bien en todo. Ella continúa diciendo que su curación no puede arreglar la pierna rota de Jonah. Jake pregunta si él tiene la culpa de esto, y Adam interviene, diciendo que los protagonistas salvaron a esa mujer. Sin embargo, él no debería haberla dejado ir sola, y debería haberla despertado. Todo el grupo. Jake se disculpa diciendo que necesitaba tomar una decisión y simplemente siguió su instinto. Adam le pide que piense más la próxima vez porque son humanos, no bestias. Además, Jonah podría haber muerto. Jake se disculpa de nuevo. Caroline grita preguntando qué haría si Jonah realmente muriera. El grupo cae en completo silencio después de esto. Jake reúne fuerzas y luego actos diciéndole a Caroline que se controle, porque Jonah estaba vivo solo gracias a él. Si despertó a todos, nadie sabe lo que podría haber pasado. Después de todo, eran otros humanos, no animales. Y pregunta si Adam tendría el coraje de quitarle la vida a alguien. Continúa diciendo que el mundo ha cambiado con esto. Deben dejar de esperar ayuda como niños y necesitan adaptarse para sobrevivir. Otro hombre del grupo pregunta qué deben hacer. Jake dice que deben subir de nivel para superar esto, hacer lo que el sistema pide y no culparlo por no adaptarse. Por la mañana, alguien
alguien finalmente se despierta. Era Jake levantándose y hablando con Casper. El protagonista dice que estaba esperando a que se despertara, abandonado por todos. Casper habla sobre eso después de todo lo que pensaron y tuvieron una pequeña charla. Luego decidieron empezar a cargar sus propias cosas. Cargas. Jake cree que Casper estaba en investigación y desarrollo en su antiguo trabajo, y junto con Adam era la persona más cercana a él. Los dos se unieron por sus patéticas vidas amorosas, y al parecer todavía eran cercanos. Jake luego ve a Jonah. Casper dice que no pudieron salvar su pierna, así que tuvieron que amputar por sugerencia de ella misma, pero tienen la esperanza de que una vez que Caroline suba de nivel, pueda restaurar el miembro perdido, y Jake piensa que es muy fuerte. Ese día todos dieron lo mejor de sí. Jake dijo que Bertram era uno de los mejores guerreros allí, mientras que Jonah usó bien su magia y Caroline fue la más impresionante. Lo que le pasó a Jonah, de hecho, despertó algo dentro de ella. Aunque algunos tenían pociones, ninguna de ellas ayudó con el problema de la pierna de la mujer, y a pesar de no saber cómo Caroline se convirtió en un objetivo, no intercambiaron una palabra después del incidente en la noche. Jake se preguntó cuál de ellos diría algo. Primero, quizás debería actuar como si nada hubiera pasado, y eso parecía una buena idea. Una hora después, Casper pregunta a Jake si está seguro sobre este entrenamiento, y el arquero confirma. Ese joven entonces se prepara para lanzar una bola de barro. Jake piensa que debería sentir venir el ataque concentrándose y controlando su respiración, pero es golpeado directamente. Jake se pregunta por qué no está funcionando. Tal vez su percepción solo funciona en situaciones reales. Adam aparece diciendo que necesitan terminar para buscar refugio para la noche. Encuentran una cueva que parece segura y los protege contra la lluvia. Jake piensa que esto limita una posible emboscada contra el grupo, porque el solo estar alerta mantendrá a todos a salvo. Adam pregunta si todavía está pensando en anoche. Jake responde que no cometerá el mismo error 2 veces. El hombre se disculpa por la crítica, después de todo su arquero no la merecía. Luego dice que irá adelante y encontrará un buen lugar para que se queden dentro de la cueva. Jake piensa que sin Adam, tal vez el grupo no hubiera sobrevivido ese primer día. Después de todo, él mismo podría no estar allí si no fuera por el hombre rubio. Jake recuerda a Adam en el trabajo diciendo que lo pidió para su equipo y habla de llevarlo a almorzar. Demasiado, un ruido resuena dentro de la cueva. Jonah pregunta sobre el sonido. De nuevo, ese ruido sale y todos se agrupan. Las rocas comienzan a caer de la cueva. Techo. Jake dice que deben salir de ahí. Adam ordena a todos que corran ahora. Se mueven hacia adelante mientras las rocas continúan cayendo. Caroline se queda atrás y Jake la llama. Rocas más grandes están sobre la mujer. Jake entonces se detiene y se da vuelta. Luego corre a toda velocidad. Logra salvar a Caroline del derrumbe. Rocas. Los dos apenas logran caer a salvo. Sin embargo, están separados del resto del grupo. Jake pregunta si la mujer está bien. Ella responde que sí. En el otro lado, Adam llama al protagonista y pregunta si el dúo puede escucharlo. Caroline responde que están allí. Jake pide silencio. Después de todo, esa cueva es muy inestable. Además, podría haber otras cosas escondidas alrededor. Caroline dice que no es posible mover las rocas en el camino. Bertram quiere destruir las rocas del otro lado, pero Adam dice que es mejor no tocar allí. Jonah no quiere dejar atrás a Jake o Caroline. Adam habla de otros caminos en la cueva, por lo que deberían seguir caminando porque podrían encontrar algo. Jake sabe que podría no haber otra salida, pero esa es real. Allí, aunque está bien, Jake se pregunta si puede proteger a Caroline. La mujer se gira, diciéndole a Adam que están bien y que no morirán en esa cueva. A Jake realmente le gusta la confianza de la mujer. Al darse cuenta de la situación peligrosa, Adam pregunta si realmente fue una buena idea, y Bertram dice que el dúo podría sobrevivir mejor allí que ellos. Lo hará. Después de todo, incluso si Jake lo incomoda, sigue siendo el más fuerte del grupo, además de la curación de Caroline. Luego Adam pregunta acerca de ese pequeño incomodidad. Bertram dice que está de acuerdo con Jake en que necesita ser más fuerte, pero añade que Adam también lo vio, Jake riéndose como un loco en un charco de sangre. Pero Adam dice que apenas sobrevivió a ese ataque, así que no puede culparlo por un comportamiento extraño y pequeño como ese. Bertram continúa diciendo que los tiempos difíciles cambian a las personas y que Jake ahora es un caso perdido. Sin embargo, Adam dice que es su amigo, así que confiará en él. Protagonista. Por otro lado, el dúo sigue caminando en la cueva. El sanador nota que Jake está herido, pero él dice que probablemente sucedió cuando se lanzó. Caroline entonces se ofrece para curarlo. El protagonista entonces pregunta si ella no está enojada con él, pero la mujer dice que no dejará que ninguna de sus heridas se infecten solo porque discutieron. Jake, en sus pensamientos, cree que debería recordar las clases de conversación para iniciar una charla con Caroline. Pero antes de que pueda hablar, la mujer le aconseja ser más cuidadoso, porque aunque es fuerte, no es invencible. Además, todavía están aprendiendo esos hechizos, y ella no podrá curarlo todo. Entonces Jake pregunta por qué Caroline eligió ser una curandera. Ella responde preguntando por qué eligió ser arquero. Jake responde que eligió el que mejor sintió y podría sobrevivir. Ella escucha y comienza a hablar sobre su elección. Caroline dice que no sabía mucho, pero en los juegos que jugaba, el sanador era siempre el menos elegido. Jake aprovecha la oportunidad para preguntar si todavía juega, pero recibe una respuesta negativa. Caroline dice que su hermano menor pasó su infancia en el hospital, y como no pudo verlo durante semanas, terminaron jugando juegos en línea juntos. Jake entonces se da cuenta de que no sabía sobre ella.
Hermano, ella continúa diciendo que todos le pedían que jugara como sanadora solo porque era una chica, pero al principio no le gustaba y trató de ser una luchadora porque quería causar mucho daño. Pero tan pronto como empezó, se dio cuenta de que esa clase difícilmente encontraría un equipo, mientras que como sanadora todos estaban locos por ella. Así que termina diciendo que no importaba, el juego, alguien siempre la necesitaba, y también habla sobre la protección recibida al sanar sin importar los peligros que enfrentaron. Caroline termina diciendo que sobrevivirá. Jake reconoce su inteligencia. Luego, la mujer pregunta si él pensaba que ella era tonta o nunca lo pensó mucho. Jake cree que siempre le gustó, pero nunca se detuvo y realmente pensó en ella como una persona. Caroline termina de vendar la herida diciendo que él está como nuevo y ahora deberían seguir caminando. Más adelante, el dúo encuentra dos caminos diferentes. Caroline entonces pregunta qué deberían hacer. Escuchan ruidos provenientes de paredes. Jake solo observa concentrado mientras Caroline lo llama. El protagonista pregunta si sintió algo. Él dice que su percepción no estaba activada. Sin embargo, es como si pudiera sentir algo justo debajo del camino. En ese momento, hay varios pares de ojos observando. Jake concluye que debe haber algo aterrador, pero se pregunta qué es ese sentimiento. Es porque sus instintos le dicen que tenga cuidado, pero otra parte de él se siente atraída por esto. Entonces Jake llama a Caroline para que lo revise. Él dice que independientemente de lo que haya allí, es fuerte, pero deberían pensar en la experiencia juntos. Pero Caroline no lo hará porque solo quiere encontrar al resto de sus amigos. Jake dice que no saben dónde están los demás, incluso podrían estar en ese camino. La mujer dice que si el grupo no está allí, solo terminarán yendo directamente a algún peligro. Además, el otro camino está en la dirección en la que estuvieron por última vez. Visto. Pero Jake dice que solo uno de los túneles garantiza puntos de experiencia y eso parece ser algo deseado por el tutorial. Caroline dice que esto es la vida real, su lógica no se aplica. El protagonista sabe que su idea no es la mejor, después de todo, su verdad es que solo está buscando una nueva pelea. Caroline continúa diciendo que puede ser divertido para Jake, pero los demás solo están tratando de sobrevivir. Sin embargo, el protagonista cuestiona si hay algo malo en querer ser fuerte, porque allí tienen la oportunidad de ser diferentes y hacer cosas que serían imposibles para un humano antes. Él también se pregunta si incluso con todo esto, ella solo quiere sobrevivir. Caroline responde que a algunos de ellos les gusta cómo estaban las cosas antes. No pidieron ser asesinos. Finalmente, ella le pide que piense en el grupo y deje de ser egoísta. En ese momento, se escuchan nuevos ruidos en las paredes de la cueva. Jake piensa que no va a llegar a ninguna parte así que termina aceptando la propuesta de Caroline y eligiendo el camino más seguro. Ella le agradece, así que siguen caminando. En el otro grupo, Jonah se pregunta si el dúo está bien y espera que no hayan sido atacados. Casper dice que con Jake allí, todo debería estar bien. La única parte difícil es navegar por la cueva. Incluso con su percepción siendo muy buena, todavía tiene problemas para ver lejos. Allí, Bertram se da cuenta de que se está haciendo tarde y sugiere a Adam que acampen antes de continuar la búsqueda. Sin embargo, el líder quiere seguir y siguen buscando, pero el guerrero del martillo dice que pueden continuar buscando por la mañana y le pide a Adam que piense en Jonah también. Aunque la mujer dice que está bien, Adam dice que no pueden parar hasta que ese dúo esté a salvo. Pronto continúan a través de la oscuridad de la cueva. Casper luego pregunta si escucharon algo. Adam le pide a todos que se preparen. Bertram le pregunta a Casper si puede ver algo, pero el chico dice que está demasiado oscuro. Se oyen pasos en la cueva. Adam sigue, aprensivo, en posición. Esos pasos siguen acercándose y Casper se da cuenta de que es rápido. Poco después comienza a ver algo acercándose. Luego, con una antorcha encendida, Adam llama a Caroline. Finalmente, el dúo encuentra al resto del grupo. Caroline salta hacia Adam. Ambos están felices de estar. Bueno, Bertram pregunta si hubo algún problema en el camino. Jake empieza a hablar, tartamudeando, pero Caroline lo interrumpe diciendo que no hubo. Solo fue mucho caminar. Jake se siente incómodo después de escuchar eso. Caroline luego pide encontrar otra cueva para dormir, preferiblemente una menos inestable. Pero en ese momento, Jonah ve algo. Luego ataca a una pequeña araña con su bastón y luego se disculpa por el ruido. Casper dice que no debería matar arañas porque son importantes para el ecosistema. Luego toma una en su mano y habla sobre la criatura. Luego dice que llevará a esa araña afuera para alejarla del peligro. Observa un poco más a la criatura, luego los libera, pero nota que hay muchas otras arañas en el techo. Luego Casper dice que debe haber un nido o algo así, pero también dice que las arañas no dañan a los humanos en este momento, pero no nota que una araña se acerca a su cuello. Adam intenta correr para salvar a Casper, pero la araña termina mordiendo al chico. Jake escucha un ruido y se prepara para sacar su arco. En ese momento, varias arañas comienzan a descender del techo. Ya en posición de combate, Joanna pregunta qué deberían hacer. Casper dice que no se puede mover. En ese momento, varios ojos aparecen desde la oscuridad. Jake se sorprende al ver porque apareció una enorme araña amarilla. Casper sigue sin poder moverse frente a la gran criatura, está en pánico llamando a sus compañeros. En ese momento, una flecha es disparada y golpea la boca de la gran araña con precisión. Adam corre, agarrando a Casper del brazo, lanza al chico sobre su espalda y grita para que todos corran. Mientras tanto, Jake sigue atacando a la araña. En ese momento, su grupo observa mientras el protagonista sigue disparando sus flechas, pero ahora la araña se defiende del ataque. La bestia, llamada Mammoth, está en el nivel 13. Jake está en un estado total de emoción. Mientras tanto, Casper y Bertram corre. Caroline ayuda a Joanna a escapar y Adam avanza rápidamente. Bertram pronto dice que todos deben salir ahora. Luego Adam llama a Jake, quien recupera su arco después de eso, pero se disculpa con Adam mientras desenvaina su espada, porque no desperdiciará esta oportunidad. La araña se prepara para atacar, pero Jake avanza, cortando al gran bestia. Finalmente hace un corte en el vientre del monstruo.
Caroline dice que no pueden esperar a Jake, pero Adam no quiere dejar a nadie atrás. La araña pronto golpea a los protagonistas de lleno, es lanzado con fuerza, luego choca contra la pared. En ese momento, las rocas comienzan a caer del techo de la cueva. Adam se da cuenta y se prepara. Preocupado, Jake se levanta diciendo que eso no estuvo mal para una araña y piensa que hay algo burbujeando dentro de él. Entonces el sistema informa que su linaje de cazador primordial se ha despertado. En ese momento su estado de ánimo cambia. Jake saca una flecha de su carcaj. La araña está lista para atacar, pero con su instinto activo, el protagonista está preparado para cualquier cosa. Una roca gigante comienza a caer en el lugar. Jake se da cuenta de que la cueva se está derrumbando, pero no tiene la intención de huir de este desafío y piensa que realmente es un tipo egoísta. Luego recuerda a Caroline diciendo que no todos odiaban sus vidas pasadas, pero eso no se aplicaba a Jake. Allí, el protagonista piensa que solo el hecho de hacerse más fuerte es importante, pase lo que pase. Adam dice que el lugar colapsará, así que no tienen tiempo para esto, pero pronto se da cuenta de que Jake no está escuchando nada, porque el arquero sigue luchando contra la araña gigante. Jake se da cuenta de que habrá un ataque desde la izquierda, pero con sus instintos logra esquivar, luego anticipa un ataque lento desde atrás. Piensa si esquivar o bloquear, pero al final sabe que debe atacar. Se concentra mientras espera el momento adecuado para golpear. Sin embargo, su ataque golpea el brazo de alguien. Entonces Jake se da cuenta de algo extraño. Una mano lo agarra por detrás y sigue tirando del arquero. Era Adam despertándolo a la realidad, pidiéndole a Jake que no muriera por esto. El arquero simplemente observa, pero se enfoca en algo después de eso. Mientras la cueva continúa colapsando, los dos salen corriendo. La araña permanece dentro de la cueva, mientras las rocas... Otoño. Afuera, Joanna se pregunta dónde están Adam y Jake. Pronto los dos aparecen fuera de la cueva. El curandero nota que Adam está sangrando y Jake dice que cortó a su líder por error, pensando que era la araña. Caroline estaba a punto de preguntar por qué el arquero siempre busca estas peleas, pero es interrumpida por Adam diciendo que está bien. Pero Bertram dice que ser descuidado es una cosa, pero atacar a un miembro del grupo es diferente. No pueden dejarlo pasar. Adam dice que es solo un rasguño y que Caroline puede sanarlo. Pero Bertram comienza a decir que el grupo nunca funcionará si siempre están preocupados por la pérdida de Jake. Controlar. Luego, el protagonista se da cuenta de que así lo ven. Incluso Caroline piensa que es un asesino. Bertram también dice que situaciones como esta solo empeorarán. Jake piensa que podrían tener razón. Él podría realmente ser un factor de riesgo para el grupo, o tal vez otros sean un riesgo para él. Y recuerda que su preocupación por Joanna hizo que lo golpearan en su punto ciego. Además, salvar a Caroline hizo que cayera en esa trampa de cueva. Y ahora Adam lo detuvo cuando pudo haber matado a esa araña gigante. Su pensamiento es interrumpido por un ruido en el arbusto. Alguien entonces llama a Jake. El protagonista apunta su flecha y pregunta quién se está escondiendo. Un hombre aparece, presentándose como Ricardo. Dice que escuchó el sonido de las rocas cayendo y decidió investigar. También pide que no se preocupen, ya que no tiene malas intenciones. Adam y Jake se miran después del discurso de este hombre. El hombre rubio entonces dice que tampoco quiere conflictos y que está feliz de finalmente encontrar a otros humanos. Todos los demás miembros del equipo de Richard parecen gustar de la idea. Dice que su grupo y dos más se unieron para enfrentar este tutorial y habla sobre la necesidad de que todos se unan, porque al final resulta ser una buena idea en general. Un joven rubio en el grupo de Richard parece contento con esto. El líder dice que entiende si son reacios a unirse, pero unir grupos es más interesante para todos. Pasando junto a Adam, Caroline parece incómoda. Richard luego pregunta si ella es una curandera. Jake entonces se da cuenta de que el hombre está detrás de Caroline, porque las clases de curación siempre son muy buscadas, sin importar dónde. Richard continúa diciendo que su curandero murió recientemente y que se están quedando sin pociones. Sosteniendo su espada dice que no necesita a todos, pero que aquellos que quieran ir serán bienvenidos. Sin embargo, si el sanador quiere ir solo, sería aún mejor. Jake suda frío al escuchar esto, pero permanece en silencio. Adam luego pregunta qué pasará si dicen que no. Richard responde diciendo que es un hombre de paz y le gusta resolver las cosas pacíficamente para mantener a todos felices, pero no tiene que hacerlo, y añade que llevará al curandero de una forma u otra. Jake en ese momento sabe que necesita calmarse y pensar. Todos en su grupo están cansados, él es el único con suficiente energía para luchar. Quizás pueda tomar a Richard con un ataque sorpresa, y se pregunta cuántas flechas serían necesario. Pero él se pregunta qué haría con el resto del grupo enemigo. Richard luego dice que no hará daño a Caroline, después de todo la necesita. En sus pensamientos, Jake sabe que huir no es una opción, porque son un grupo más grande. En ese momento, Adam lo llama y habla con todos sobre aceptar ir con el otro grupo, pero a Joanna no le gusta la forma en que miran a ellos. Casper dice que Richard no parece una mala persona, porque sobrevivir sin un curandero en ese lugar debe ser difícil. Luego Adam cuestiona a Caroline sobre esta situación, y la mujer simplemente no quiere pelear. A Jake no le gusta que su grupo esté pensando en aceptar esta oferta. Caroline dice que confía en la decisión de Adam. Entonces, el líder habla sobre unirse al grupo de Richard. Y Jake piensa que tal vez esto podría ser algo bueno. Luego le pregunta a Richard sobre su nivel. El hombre dice que es nivel 9 y tiene a otros nivel 7 y superiores en su grupo. Luego pregunta ¿quién es Jake? Los protagonistas simplemente piensan que esto es perfecto. Luego dice que está decepcionado porque esperaba que Richard fuera más fuerte. Añade que su nombre es Vete al infierno y que está en el nivel Vete a la mierda. Adam pregunta qué está haciendo Jake. Richard dice que pensaba que estaban cerca de un acuerdo. Jake dice que no se preocupe porque solo él no se unirá. Después de todo, tiene una presa que cazar. Pero primero le dice a Richard que cuide de su grupo. De lo contrario, tendrán que resolver las cosas más tarde. Y pregunta si un hombre entendió eso, porque él no es un depredador en todo este escenario.
Jake luego saca su cuchilla y pregunta cuán rápido podría el arquero de Richard ser. Él sigue preguntando si el aliado de ese hombre sería más rápido que él cortando una cabeza. A Richard no le gusta mucho la situación. El protagonista se dirige al grupo y dice que los vigilará. Al irse, Jake piensa que Caroline estará bien porque la necesitan. Ella, y si quieren que el sanador esté feliz, también tendrán que proteger a Adam. Con todo esto en juego, Richard lo pensará 2 veces antes de hacer cualquier cosa a los demás, lo cual es bueno, porque Jake no quiere verlos en peligro. El protagonista espera que esto realmente suceda, pero Adam le pide a Jake que espere, y Casper pregunta ¿qué fue todo eso? Sobre querer saber si realmente va a dejar su grupo. Jake está de acuerdo, después de todo tiene otros objetivos para el tutorial, pero que la fusión será buena para el grupo ya que tendrán una mejor oportunidad de sobrevivir, y pide a sus compañeros que no se preocupen por él. En ese momento alguien le pide a Jake que espere. Adam entonces saca algo de su bolso, luego le entrega algunas pociones mientras le dice a Jake que tenga cuidado. El protagonista está feliz con este acto y finalmente le agradece a su amigo, no solo por las pociones, sino por todo hasta ese momento. Luego el arquero deja de atrás a su grupo. Esa joven rubia del equipo de Richard parece estar caminando hacia algún lugar también, pero se detiene poco después. Richard le dice a su arquero que sabe qué hacer. El hombre está de acuerdo con la solicitud de su líder. Luego ese arquero está en el bosque diciendo que todo esto es una pérdida de tiempo. Pero si realmente no querían acercarse al curandero, habría disparado a Jake por la espalda cuando se iba. Un amigo del arquero dice que el hombre ni siquiera podría estar en el nivel 5, pero en ese momento 2 flechas están lanzado. Golpearon los ojos de ese hombre junto al arquero. Él y el resto del pequeño grupo se preguntan qué fue eso. Luego se lanza otra flecha, golpeando fatalmente a otro compañero, mientras se preguntan de dónde vienen los proyectiles. En ese momento corren y se dispersan. Dentro de la oscuridad del bosque, el arquero y otro hombre se esconden. Observan toda el área cuando algunos arbustos comienzan a moverse. El arquero piensa que encontró al atacante y le dice a su aliado que avance. El hombre avanza buscando. Busca algo en el suelo, pero se da cuenta demasiado tarde de que Jake está detrás de él con un dagger preparando rápidamente un ataque al hombre y cortando fatalmente a ese enemigo. En ese momento, el arquero dice que lo encontró. Golpea a Jake con una flecha, pero el protagonista simplemente saca ese proyectil de su cuerpo y mira al arquero con gran emoción. Se lanzan 2 flechas más. Jake corre a esconderse detrás de los árboles para no ser alcanzado por el enemigo. Pronto, el protagonista comienza a observar. Mientras tanto, ese arquero sigue escondiéndose. Una flecha comienza a ser sacada del carcaj. Jake se prepara para lanzar un ataque. El arquero enemigo piensa que ha desaparecido. Sin embargo, la flecha de Jake pasa y rompe una rama. Está a punto de golpear al arquero de Richard, pero ese hombre se defiende con su brazo. Después de eso, observa y busca dónde podría estar Jake, pero el protagonista aparece detrás de él con su daga. Jake le da un golpe desde atrás al hombre, cayendo encima de él, diciendo él: «Puede escucharlo». El último sobreviviente del grupo le dice a Jake que se aleje, pero él la mira amenazante. De vuelta con el grupo principal, Richard les pide que le cuenten más sobre Jake. Adam dice que no hay mucho que contar, solo trabajaron juntos antes de todo. Pero Richard dijo que parecían ser buenos amigos en el momento de la despedida. Adam simplemente dice que él era el gerente de esa oficina, así que proteger a su equipo era natural. Richard dice que respeta eso y le pide a Adam que no lo vea como una amenaza, aunque las cosas se pusieron tensas. También agrega que nadie será maltratado en el campamento, porque todos deben trabajar juntos para sobrevivir. Adam pregunta sobre este campamento. Richard dice que es correcto, porque no todos los del grupo están presentes, y luego les da la bienvenida a la base de operaciones. Dice que no es mucho, pero crecen cada día. Caroline dice que parece un buen lugar. Hay nuevas personas, y Casper piensa que es perfecto cuando ve a una mujer hermosa. Adam pregunta a Caroline sobre el lugar. Ella dice que no es un hotel de 5 estrellas, pero es mucho mejor que la cueva. Richard dice que algunos de sus hombres les mostrarán dónde dormirán y pide a todos que se acomoden. Casper en ese momento escucha algo y pregunta si todos lo oyeron. También, era el último sobreviviente del grupo de arqueros regresando. Richard llama a los guardias. Aquel joven rubio prepara su arma. Adam no comprende del todo lo que está pasando, pero antes de que hagan algo, alguien dice que esa mujer fue una de ellos. Ella llega llamando al líder. Richard pregunta dónde están Nicholas y el resto del equipo, y la mujer responde que todos están muertos. Al principio, Richard piensa que fue traicionado por Nicholas y pregunta si su arquero había matado a todos, pero esa mujer dice que él también está muerto. El líder no entiende nada. La mujer luego dice que Jake emboscó a todos en el escuadrón enviado. Richard pregunta si mató a todos, cómo ella podría estar viva, pero esa mujer está viva solo porque Jake quería enviar un mensaje a su líder del campamento. El protagonista le dijo a la sobreviviente que Nicholas luchó bien, y también que el mensaje anterior dejado fue muy serio. Richard pregunta enojado si Jake dijo algo más, pero la mujer solo dice: ese tipo no es normal, porque él lo disfruté. Según la mujer, Jake es un monstruo. En el bosque, el protagonista busca un lugar para descansar y piensa que ahora puede echar un segundo vistazo a las notificaciones del sistema. En la pantalla mostraba sus últimas bajas y también que ahora está en nivel 7 con un punto libre para asignar. Se da cuenta de que subió de nivel unas cuantas veces después de las peleas. Con 3 puntos gratis en total, Jake piensa que la resistencia y vitalidad serán buenos por si se pierden caballeros.
Normal, sin embargo, la percepción podría tener mejor sinergia con su habilidad de linaje, por lo que termina asignando los puntos a eso. Atributo. En la pantalla de estado, el protagonista ve que le queda menos de un tercio de su vida. Recuerda la flecha que recibió y reconoce que ese arquero es muy bueno. Ahora, sin Caroline para curarlo, tendrá que ser aún más cuidadoso. Jake recuerda que todavía tiene las pociones que le dio Adam, pero necesita hacer que duren. Pero al salir de su ensimismamiento, se da cuenta de que está rodeado por hambrientos. Lobos. Este fue realmente un momento terrible, para decir la verdad. De regreso en el campamento, esa joven rubia va a hablar con Caroline. Él confirma el nombre del sanador. La mujer reconoce a ese joven como uno de los luchadores de Richard. Se disculpa si la asustó, pero promete que no es uno de los tipos locos, y se presenta como Guillermo. Caroline dice que parece mucho más joven que el resto. Él dice que por eso mismo necesita ser duro, porque nadie quiere a un joven de 19 años en el equipo, entonces trata de mostrarse más intimidante. Pero él jura que es solo un joven normal tratando de sobrevivir. Al escuchar esto, Caroline siente pena, pero el joven le da una sonrisa maliciosa. Finalmente, un nuevo día amanece, y con él, muchos lobos están muertos en el bosque. Un pequeño conejo se acerca a algunos, sale, pero una mano sale del follaje. Era Jake preguntándose cuánto tiempo había estado fuera. Pronto se da cuenta de que es de mañana, y también de que está todo desordenado, pero pronto recuerda que no necesita limpiarse si va a pelear de nuevo. Piensa que está solo ahora y necesita ponerse a trabajar. Pronto caza uno de esos conejos de antes, luego busca un pájaro como presa. Después de eso, él va tras un jabalí. Un poco más tarde está matando a un gran león. Con esto, Jake alcanza el nivel 10 en un solo día. Mirando hacia arriba, ve algo brillando en un árbol y se pregunta qué es. Pronto ve que no es una trampa porque no sintió ningún peligro. Cree que la única manera de saberlo es ir a investigar. Luego comienza a trepar el árbol, va aún más alto buscando el objeto brillante. Pronto encuentra un agujero en el árbol con una joya. Caja, así que Jake agarra el nuevo objeto. Con eso, el sistema informa que en esa caja hay un poderoso y raro ítem. Jake no entiende cómo esto podría ser creado por el sistema. Sería básicamente una especie de bucle entonces. Dentro de la caja hay un par de pulseras encantadas que mejoran todos los ataques sigilosos. Jake piensa que esto es realmente interesante, y esas estadísticas adicionales son bienvenidas. Luego se da cuenta de que hay algo más. Allí, es un token de mejora que se puede usar en cualquier objeto básico de tutorial. Él piensa que puede usarlo en su arco, aunque ya sea bastante útil. Luego se pregunta sobre mejorar su capa, porque si pudiera ser reparada vale la pena. Así que el artículo se usa para mejorar esa capa, ahora con protección contra cortes y autorreparación. Aunque no es tan bueno como los brazaletes, los encantamientos todavía están bien, y aunque sabe que las cajas de joyas son raras, Jake piensa que podría encontrar algunas más. Recuerda que la cueva de la araña gigante está muy lejos, pero si esto es como los videojuegos, ese lugar debe estar protegiendo algo. Pero no será posible volver allí después del colapso. Pero mirando hacia el horizonte, Jake piensa que podría haber otras cuevas alrededor. Así pasan unas horas y ahora él está en otro lugar, aunque diferente del anterior. Primero, Jake no siente ningún peligro relacionado con las criaturas, pero siente que podría haber algo especial dentro de esa cueva. Sonriendo emocionado por enfrentar una nueva adversidad, entra en la cueva llevando una antorcha en su mano. Dentro hay algunos hongos azules. Jake ve uno de ellos y luego ve una puerta de madera en medio de la nada. Se da cuenta de que la madera podrida muestra que ha estado allí por mucho tiempo. Cuando de repente aparece un mensaje del sistema informando a Jake que ha descubierto un desafío de mazmorra. Cumple con los requisitos necesarios para ingresar, siendo nivel 10, no teniendo una profesión y estando en el 5% superior en el tutorial. Puntos. Ya en el túnel, Jake se pregunta qué tipo de lugar es ese. Luego el sistema advierte nuevamente sobre la mazmorra y que debe sobrevivir a todos los desafíos, de lo contrario será penalizado con la muerte. Jake mira confundido a la pantalla y luego nota que ha obtenido un collar de la nada. Ese amuleto se le daba a quienes ingresaban en la mazmorra y también servía como pequeña bolsa dimensional. Jake piensa que este collar podría ser una pista sobre este desafío. Luego, ese amuleto comienza a brillar, dejando al protagonista sin entender nada. Él cree que debe haber algo dentro. Entonces aparece una pequeña criatura azul. Jake pregunta, ¿qué es? Y cuando va a buscar su espada, se da cuenta de que ha desaparecido, al igual que todas sus armas. El duende azul se lanza sobre él atacando, pero Jake se da cuenta de algo. Ese pequeño monstruo era patético. La pequeña criatura dice que le mostrará a Jake, pero él solo se sorprende por el hecho de que el monstruo puede hablar. Al dar un paso, Jake termina activando un botón en el suelo. Entonces, una gran punta sale de la pared, yendo muy rápido hacia él. Protagonista, quien esquiva, dándose cuenta de que es una trampa. La estaca termina perforando profundamente en el lado opuesto. Pared. El monstruo dice que estuvo bien hecho. Jake se da cuenta de algo, porque donde la estaca golpeó comenzó a erosionarse, así que no puede ser golpeado por eso, y pregunta si esto es algún tipo de trampa mortal. El monstruo dice que no lo sabe. Después de todo, él es solo un idiota que quedó atrapado en el collar. Jake se sorprende por esta información, pero la pequeña criatura dice que el protagonista tiene algo más grande de qué preocuparse, porque más estacas vienen hacia él. Ahora, Jake sabe que tiene que preocuparse por el monstruo después de salir de la situación actual, porque ahora solo necesita llegar al final de ese pasillo. Jake avanza rápidamente, saltando y usando las paredes para apoyarse. El pequeño monstruo dice que no lo hizo tan mal. Jake luego pregunta si lo seguirán, pero el diablillo dice que no es como si tuviera otro lugar a donde ir. Jake llega a un nuevo lugar con varias plataformas que terminan en una puerta. El sistema advierte que es necesario recoger 5 hongos plateados en esta próxima habitación. Ahora Jake entiende que realmente será útil usar el collar como almacenamiento.
También nota que en la pared grande hay muchos agujeros, pero es seguro decir que algunas otras púas de ácido caerán cuando vaya a recoger los hongos. La criatura luego dice algo sobre que tal vez Jake pueda usar los agujeros para calcular las trayectorias de los ataques, y así poder tomar un camino menos expuesto, y piensa en la serpiente comiendo los hongos. Entonces, ¿qué podría comer la serpiente alada? Pronto recuerda que en la imagen solo había adoradores adorando a la criatura. Jake dice que no le gusta hacia dónde va este razonamiento. Sigue adelante, así que se hace un pequeño corte en la mano y arroja la sangre sobre el dibujo de la plataforma. Funciona, y Cecil dice que espera que los humanos tengan mucha sangre. Jake solo dice que le dolió un poco porque no debería salir tanta sangre de un corte tan pequeño. Cecil le informa sobre un camino despejado donde solo se necesitan 3 saltos. Jake sabe que no puede detenerse ahora. Él salta de nuevo y continúa en las plataformas adelante, pero llega a un punto donde resbala con su propia sangre. Con eso comienza a deslizarse. Jake piensa que la daga hizo algo a su cuerpo y la pérdida de sangre está comenzando a pasar factura. Sin embargo, él solo quiere seguir moviéndose. Jake hace otro salto, ahora en una nueva plataforma. Otro salto es hecho por el protagonista. En este momento siente algo. Su cuerpo parece colapsar. Cecil se da cuenta de que no podrá terminar el salto. Jake comienza a caer hacia el ácido. Ryo, completamente sin fuerzas, pero en el último momento logra agarrarse del borde. Usando todas sus fuerzas, Jake se aferra a esa cornisa. Cecil trata de ayudar, diciéndole que suba porque ya casi está allí. Jake piensa que lo sabe muy bien, sin embargo, su pie ya está muy cerca del ácido. Luego usa sus últimas fuerzas para subir y finalmente comienza a salir del peligro, pero todavía piensa que no lo logrará porque el ácido ha disuelto su pierna. En esta situación desesperada, el protagonista piensa que realmente está a punto de morir, pero sigue luchando y arrastrándose, porque no quiere que todo termine ahí. Cecil vuela en su ayuda e intenta jalar a Jake aunque es muy pesado, pero dice que logrará hacerlo mientras sigue arrastrándose hacia la salida. Se da cuenta de que su visión comienza a nublarse y su cuerpo muestra signos de que va a colapsar. Se esfuerza por no pensar en eso y sigue dando su máximo esfuerzo, solo avanzando. Luego, el sistema le informa que ha llegado al final de la habitación y su salud ha sido completamente restaurada. Cecil empieza a despertar. Jake, el cuerpo del protagonista comienza a restaurarse y solo entonces se da cuenta de que está vivo. Cecil bromea sobre que Jake ya había muerto antes. El protagonista también se da cuenta de que su cuerpo está de vuelta a la normalidad sin ácido y con su ropa recuperada. Pero Cecil pronto lo despierta a la realidad porque su tiempo se está acabando. Y solo en ese momento Jake se da cuenta de que todavía hay el última habitación. Solo pide un minuto para recuperar el aliento. Después de todo, prácticamente había muerto. Esa fue la primera vez en el tutorial que Jake había enfrentado la muerte. Le gusta mucho pelear en peligro y esquivar golpes fatales, pero morir solo en ácido en una cueva así, no puede. Acéptalo. Jake sonríe mientras le dice esto a Cecil, pero el diablillo lo entiende. Después de todo, estuvo atrapado por la eternidad en el collar, pensando que nunca volvería a ver a otro ser vivo. Existencia. Esto dio nuevas perspectivas sobre las cosas. Jake ve que este calabozo realmente apesta, así que no dejará que el lugar le quite la vida. Pronto el dúo llega a la última habitación. Esta vez, todas las plataformas están organizadas. Cecil habla sobre usar el truco del hongo para cruzar de nuevo. Sin embargo, Jake piensa que esto podría ser una mente. El protagonista observa que la fila del medio tiene la tercera imagen, pero es solo un wyvern con una montaña sin más pistas. Piensa en esa bestia rugiendo al cielo, quizás esté enojada. Pero pronto se da cuenta de que no es exactamente así. Jake comienza a recordarse a sí mismo hace algún tiempo, así que se da cuenta de que la criatura no estaba enojada, pero más bien estaba rugiendo por miedo. Y ahora Jake parece saber qué hacer. Empieza a caminar. Adelante. Cecil advierte que la luz azul todavía está activa y pregunta qué está haciendo Jake mientras el humano acelera. Salta con todas sus fuerzas y termina aterrizando en la plataforma. Cecil, asustado, se niega a ver la escena, pero al saltar de nuevo, Jake dice que el coraje es su respuesta. Después de todo, hay que enfrentar el miedo. En este momento, Jake recuerda que su viejo mundo normal no estaba hecho para las personas, como él, porque contra el miedo solo necesitas fuerza de voluntad. Sigue teniendo recuerdos mientras salta por las plataformas con valentía, recordando cuando dejó su grupo, pero siempre adelante contra sus miedos y con mucho coraje. En el camino que tomó, todas las plataformas caían después de sus saltos. El sistema informa que la tercera sala ha sido completada, por lo que Cecil celebra. Después de eso, todas las estadísticas y habilidades de Jake fueron restauradas. Finalmente siente que su cuerpo vuelve a la normalidad. Cecil dice que Jake es realmente un loco. Ahora, el sistema informa que el desafío oculto de coraje ha sido completado, desbloqueando así una sala de bonificación. Jake se sorprende por esta información. Pronto, el dúo... Una serpiente comió muchas setas. A medida que crecía, le salieron alas y voló por el cielo. En estos viajes, esa serpiente devastó toda la tierra. Abajo. Pronto, otras criaturas comenzaron a adorar y seguir a un ser alado así. Luchó contra monstruos cada vez más fuertes hasta que... Finalmente, la serpiente se convirtió en un dragón alado, destruyendo todo lo que encontró, incluidos sus seguidores. Después de la destrucción, la criatura se encontró sola en la cima de una montaña y continuó rugiendo al cielo mientras pasaban las edades, hasta que incontables años después, finalmente ascendió a las nubes, pero ya no como un wyvern, sino ahora como un dragón.
Cecil habla sobre la criatura incluso acabando con sus propios seguidores. El sistema informa que Jake ha sido testigo de la voluntad de un verdadero dragón. Cecil pregunta si entendió el significado de todo esto, pero Jake tampoco tiene idea, pero le encantaría luchar contra ese dragón algún día. El dúo continúa a través de más pasillos. Jake dice que probablemente no ha terminado por completo esta mazmorra. Cecil termina chocando contra su brazo. El imp dice que sin los hongos todo está muy oscuro y no entiende cómo Jake puede ver allí, pero esto se debe a los puntos de percepción del humano. Sin embargo, Jake piensa que en realidad su habilidad de línea de sangre ayuda aún más en estas situaciones. Su esfera de percepción se agranda cuando está en peligro, pero ahora se siente como un pequeño rayo, como una habilidad pasiva. Jake se pregunta si Cecil podría saber más sobre esto, ya que es mucho mayor, pero solo decide preguntar si el diablillo quiere volver al collar hasta que encuentren luz de nuevo. Sin embargo, Cecil se niega a regresar. Jake pregunta si dentro del collar es realmente malo. Cecil dice que el lugar en sí es bien y desde allí también es posible ver todo el exterior, pero una vez que entras solo puedes salir cuando alguien más te deja salir. Finalmente, Cecil dice que no quiere ser abandonado por otro milenio. Entonces Jake recuerda que estuvo atrapado y dice que nunca le haría eso a la pequeña criatura. Sin embargo, según el duende, todos dicen eso, pero en ese momento finalmente encuentra la luz. Jake se da cuenta de que esto no parece venir de un hongo. Cuando llegan, se pregunta ¿qué diablos es esto? Cecil dice que el lugar parece una especie de biblioteca. Jake comienza a caminar por el nuevo espacio observando y se da cuenta de que esos libros son muy viejos. Intenta recoger uno de los objetos cuando una luz azul se lo impide. Jake entiende que no podrá tocarlo. Cecil encuentra un banco con un escrito: elementos. Pero Jake tampoco puede tocar estos nuevos descubrimientos. Se da cuenta de que es una barrera, pero aún no se ha presentado ningún desafío. Pronto Cecil encuentra una puerta y se lo dice al protagonista. Jake ve que solo tienen que seguir avanzando. El dúo pasa por la nueva parte. Sin embargo, hay un pasillo con muchas otras puertas disponibles, y Cecil piensa que la mazmorra se ha vuelto repetitiva. Primero encuentran un dormitorio, luego encuentran un baño. En otra puerta hay un gran jardín. Más adelante encuentran algo parecido a un laboratorio de ciencias o una cámara de tortura. Cecil dice que deben estar en una casa antigua. Finalmente, el dúo llega a la última puerta del pasillo. Ellos comienzan a abrirlo. Parece que esta es realmente la sala de desafíos, porque hay otro pedestal en el centro del lugar. Sin un puñal esta vez, pero algo como una mano impresa. Jake piensa que debe tocar allí, pero Cecil, recordando el evento del puñal, cree que no es una buena idea. Jake entonces pregunta dónde está el sentido de aventura del diablillo. Eso es, luego acerca su mano al pedestal. En ese momento Jake siente algo, porque de debajo de su mano sale una pequeña espina y termina perforándolo. Cecil se preocupa por el humano, retira su mano del pedestal. Jake dice que la espina lo golpeó muy rápidamente. Esto parecía muy malo porque su mano estaba sangrando y se veía terrible. Cecil luego nota que un nuevo pedestal está emergiendo. En este hay solo un libro. Nota que en la portada hay la misma serpiente de antes. Jake dice que podría estar relacionado con el desafío. Luego aparece la pantalla del sistema informando sobre el desafío, que es convertirse en un alquimista de la víbora malévola y curarse del veneno en 30 días. De lo contrario, morirá. Después de todo, ese es el tiempo que tiene antes de que el veneno lo deforme y lo mate. Jake mira su mano y se da cuenta. El sistema también informa que rechazar este desafío lo curará, pero perderá todo lo que ganó en el calabozo. Jake pronto le explica estas opciones a Cecil. El diablillo pregunta ¿qué hará el humano? Doctor, mirando su sistema, Jake dice que solo hay una cosa que hacer. Después de todo, no fue a la mazmorra para evitar un reto. De vuelta en el gran bosque, alguien observa 4 ciervos. Era Adam, pensando que él y William llegaron desde el este. En ese momento se da la orden, así que ambos avanzan. Los ciervos notan la llegada de los humanos. Adam sabe que al sur, Bertram estaría aislando a los animales, acorralando así a esos ciervos hacia el oeste, directamente en la trampa que instalaron la noche anterior. Adam llama a Casper en ese momento. El chico tira de una cuerda con todas sus fuerzas. Con eso, captura 3 ciervos con la trampa, dejando que uno de los animales escape de la red. Adam y Casper se acercan a los animales capturados. William corre hacia el ciervo que huye, lanza 3 de sus dagas y 2 golpean al animal directamente. Cae muerto en el suelo del bosque. William celebra ese golpe directo. Sin embargo, Casper parece haber sido herido. También, William se disculpa diciendo que tiene muy mala puntería, pero el niño dice que fue solo superficial. El joven mago dice que con esto tendrán comida para una semana. Adam dice que todos hicieron un buen trabajo. Luego le pide a Lyra que lo ayude a terminar con los animales atrapados. Una hora después toman la presa y Casper se disculpa por no poder atraparlos. Todo. Adam dice que no hay necesidad de eso. Después de todo, tienen más que suficiente para una casa. Lyra pregunta si Casper está bien. El chico dice que está bien y piensa que es mejor llevar el juego a ese carnicero. Al llegar al campamento, Lyra dice que se encontrará con él en breve. Adam, al ver la conversación, dice que las cosas se están moviendo rápido entre los dos. Casper se sorprende y pregunta si esto es demasiado rápido, y espera que Lyra no lo encuentre despreciable. Y Adam le dice que se relaje, después de todo, están al fin del mundo, así que es normal acelerar las cosas. Casper pregunta si por eso el líder se mete en la cabaña de Caroline cada noche. Adam está completamente
ligeramente avergonzado después de escuchar esto, pero el chico lo tranquiliza asegurándole que no se lo dirá a nadie, aunque probablemente ya todos lo sepan. Después de eso, Adam va a la cabaña del herrero. El hombre pregunta si su espada necesita alguna reparación, pero Adam estaba allí por Caroline. Después de todo, Casper había resultado herido durante esa cacería y necesitaba curación. La mujer se disculpa ya que todavía necesita conseguir armadura para Richard. Adam luego pregunta si el hombre está haciendo algo. Caroline dice que Richard siempre hace todo lo posible para mantenerla en el equipo principal. Un rato después, Adam dice que Casper lo vio visitándola en Mission Noche. Al fin y al cabo, el chico es sigiloso, quizás incluso más que Jake. Caroline dice que Adam siempre vuelve a Jake, pero es necesario seguir adelante. El hombre solo se preocupa por su amigo. Después de todo, desde la separación, nunca ha oído nada sobre él. Ex arquero. Caroline dice que Jake ya es un adulto y puede cuidarse solo. Adam se pregunta qué estaría haciendo en ese momento. Luego la mujer dice que debe ser algo estúpido y peligroso. Mientras tanto, en la mazmorra, Jake le dice a Cecil que está cansado de esos hongos. El diablillo dice que si deja de comerlos, entonces tal vez no siempre tengan que buscar más. Pero Jake recuerda que desbloqueó una habilidad que le permite aprender sobre venenos al consumirlos. Además, no es como si hubiera pollo alrededor. Cecil dice que está bien con su dieta de musgo y agua y dice que el protagonista debería probarlo. El dúo regresa a esa gran biblioteca. Jake pide una poción de mana ya que necesita recuperarse antes de comenzar su preparación. Cecil pregunta si no puede simplemente descansar. Después de todo, excavaron durante horas ese día. En ese momento, Jake siente un dolor agudo. El protagonista dice que necesita aprender sobre alquimia. Pronto para que pueda hacer una poción curativa. Empieza a moler los ingredientes hasta que se conviertan en una pasta. Luego inyecta maná en esa mezcla. Luego viene la transmutación para el atributo necesario, y si todo va bien, esa pasta se volverá roja. Pero al final, la mezcla se vuelve marrón. Jake dice que este fue otro lote arruinado. Cecil le pide que llame... Tranquilízate, ya que solo ha sido una semana de estudios, y él todavía tiene tiempo. Jake dice que tiene poco conocimiento para hacer pociones, y pide otra para intentarlo de nuevo. Cecil dice que espere un tiempo, porque continuar así solo será un desperdicio. Jake siente nuevamente un dolor agudo. Cecil corre preguntando si el humano está bien. Luego se da cuenta de que el veneno está empeorando, porque no está bien con casi la mitad de su cuerpo cubierto. En el campamento, Adam llega preguntando si enviaron por él. Richard le agradece al hombre por llegar rápidamente. Continúa diciendo que un grupo de caza regresó con las manos vacías, así que están cortos de carne. Así que Richard quiere enviar a Adam junto con otros a cazar más adentro en el bosque. El hombre rubio pregunta si será fuera del territorio. Richard dice que sí, es un poco más peligroso, sin embargo, puede ser interesante. Adam le agradece, pero no está tan seguro al respecto. El líder dice que no hay necesidad de preocuparse, no será una misión mortal, porque no enviará a ningún hombre a su muerte. Adam luego dice que quiere llevar a Caroline, ya que es bueno tener un sanador en el equipo. Richard no cree que sea posible, porque divide los equipos muy estrictamente. Adam entiende y planea ir pronto a reunir a su equipo para la misión. Pero antes de irse, Richard le pide un favor, que es dejar a Casper en el campamento. Adam lo cuestiona. Solicitud. Luego Richard dice que vieron una cerca rota y temen que pueda ser otro grupo de sobrevivientes rodeando el área, y dado que Casper es bueno con trampas, él podría reforzar ese perímetro. Adam dice que hablará con el chico. Luego, ese día Bertram reúne algunos animales y pregunta cuántos tejones más debería haber. Lyra dice que debería haber 8 en total. Adam habla de que las bestias son mucho más duras allí, ya que su número es mucho mayor. También, William comenta que ganaron muchos puntos de tutorial con esto. Adam dice que el chico está empapado de sangre y le pide que se lave mientras ellos terminan el... Animales. William simplemente está de acuerdo con eso. En el camino al río, ese joven piensa que Adam y Richard ya están molestándolo. William sigue pensando que los dos son como NPCs, pero eso no importa. Después de todo, pronto dejará su campamento. En ese momento escucha algo. William se esconde porque sabe que alguien está cerca. Un hombre pide silencio porque no saben si hay alguien alrededor. Una mujer pide calma porque serán rápidos. Y aparece un mago diciendo que solo necesita lavar su varita. William, aún escondido, se da cuenta de que no hay un sanador allí y se pregunta cuántos puntos de tutorial daría el grupo. En ese momento se escucha un ruido en los arbustos. El líder del grupo pregunta quién está ahí. William siente que debe mantener la calma. Después de todo, ha hecho este mismo truco antes. Veces. La mujer apunta una flecha, diciéndole que salga despacio o disparará. William sale disculpándose, diciendo que se separó de su equipo después de un ataque. El arquero pregunta si eso es realmente cierto. El chico rubio piensa que las mujeres siempre caen en esto, pero entonces se lanza una flecha, deteniéndose cerca de su cabeza, dejándolo desconcertado. El arquero dice que aquí nadie nació ayer. El caballero le pide a William que deje sus cosas y retroceda lentamente. Ese joven embaucador acepta esta petición. La arquera pide prisa, aún apuntando con su arma. El chico se arrodilla con una sonrisa y trata de alcanzar su varita. La arquera nota esto y lanza una nueva flecha hacia él. Chico, pero logra lanzarse y esquivar. Con la varita en la mano, sus dagas se preparan. El caballero se defiende contra ellas con su escudo y les pide que atrapen al chico ahora. 2 flechas más vuelan en el ataque y nuevamente William esquiva los proyectiles. El mago del equipo se pregunta qué tipo de magia usa ese chico. Mientras tanto, William piensa que son más fuertes de lo que imaginaba. La arquera tiene al chico en su mira,
pero en ese momento él piensa que simplemente no son lo suficientemente fuertes. Entonces, una de sus dagas atraviesa y mata a la mujer. Ella sufre en agonía después de su ataque. El caballero se desespera y corre hacia la mujer, pero luego vuelan 2 dagas más, cortando las cabezas del caballero y el mago del equipo. Algún tiempo después, William ve su pantalla del sistema sentada sobre los cadáveres. Se da cuenta de que eran de nivel 10 y otros 2 de nivel 9, por lo que no fue un desperdicio de ¡hora! En ese momento, alguien llama a William en el bosque. El chico se da cuenta de que podría estar en problemas. Era Lyra preguntando si el joven estaba listo. William se desespera porque todavía está entre los cadáveres. La chica está en shock, preguntando ¿qué es todo eso? Entonces ese joven dice que debería ocuparse de sus propios asuntos. Luego pasan 5 minutos y William regresa al grupo. Adam dice que enviaron a Lyra a buscarlo. El chico solo responde que no vio a la chica y asume que podría haberse perdido en el camino. En la biblioteca, Cecil llega con más champiñones para Jake, pero el imp no ve eso humano. Pronto encuentra a Jake tendido en el suelo. Luego, gritando, Cecil llama a su amigo y pronto comienza a esforzarse para despertarlo. Pero el imp se da cuenta de que el veneno debe haber agotado sus energías. Pero pronto, gracias a Dios porque Jake logró hacer algunas pociones curativas. Luego Cecil comienza a darle una y nuevamente intenta despertar a su amigo. Jake se despierta preguntando ¿qué está pasando? Cecil tampoco lo sabe muy bien, después de todo ya lo encontró tirado allí. El protagonista dice que solo está agotado. Al ver que hay cientos de pociones, Cecil entonces pregunta ¿cuántas hizo eso? Mañana, Jake dice que finalmente estaba entendiendo la alquimia y probablemente intentará crear venenos la próxima vez. Sin embargo, su pequeño amigo monstruo le pide que descanse un poco antes. Continúa, pero la solicitud es denegada. Después de todo, Jake se está quedando sin tiempo y necesita más práctica urgentemente. Cecil dice que aún quedan 2 semanas, pero si sigue a este ritmo, podría no llegar ni siquiera tan lejos. Sin embargo, responde que suena igual que sus antiguos colegas en Minchinsunchotas. Trabajo, después de todo, siempre intentaron tomar los caminos más fáciles, demasiado asustados para desafiarse a sí mismos. El pequeño diablillo pide de nuevo al humano que se relaje. Jake critica esto nuevamente, llamándolo cobarde. Mentalidad, pero luego su olla de alquimia se vuelca porque Cecil tampoco cree en eso. Toda su poción se derrama en el suelo. Jake dice que no quería ofender. El duende enfrenta al humano diciendo que no es un cobarde. Finalmente Jake se disculpa y Cecil se va diciendo lo que sea, pero debería recoger sus propios hongos la próxima vez. Tiempo. Al día siguiente, Cecil todavía no regresa a la biblioteca, lo que hace que Jake se pregunte si debería ir a disculparse, pero rápidamente cambia de opinión porque el trabajo necesita continuar. Normalmente, ahora finalmente terminó ese libro introductorio sobre alquimia ofensiva junto con su poción necrótica, receta. Sabiendo esto, Jake piensa que hacer venenos es muy similar a crear curas. Sus mayores diferencias son cuando se trata de triturar la vitalidad de los ingredientes necesarios y también de amplificar las propiedades aplicables para causar daño. Justo después de eso, el sistema le notifica que ha creado con éxito una poción necrótica común. La felicidad llena a Jake, quien llama a Cecil para compartir este momento de victoria, pero el silencio aún llena toda la biblioteca. Luego Jake vuelve a llamar a su amigo duende que desapareció hace un día, pero todo permanece en silencio en el lugar. Entonces aparece Cecil preguntando qué quería el humano con él. Todo feliz con su éxito, Jake dice que en su primer intento logró hacer veneno. Refunfuñando y muy sarcásticamente, Cecil pregunta si quiere una galleta o algo. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que su amigo todavía está enojado con él por la discusión anterior. Luego, su sistema notifica un aumento de nivel en la profesión del alquimista víbora malévolo, ahora alcanzando 24 con 2 puntos más libres para asignar. Finalmente, aparece una pantalla con todas sus estadísticas, así como información básica, así que Jake piensa que debería poner más puntos. En sabiduría, también habla sobre la alquimia finalmente dando frutos. Aparece una nueva pantalla del sistema diciendo que su profesión puede evolucionar después de cumplir con todos los requisitos. Jake no entiende nada de esto, pero su amigo de piel azul piensa que es interesante. Ahora el sistema dice que su talento para la alquimia es inigualable, y luego pregunta si quiere evolucionar. En este momento surge la duda de si Jake puede convertirse en un alquimista aún más fuerte. Él acepta, pero incluso Cecil no puede responder. Ahora aparece una pantalla de advertencia que dice que retrasar la evolución podría causar efectos adversos, y ya no podrá adquirir nuevos. Puntos. En ese momento Jake se da cuenta de que realmente nunca tuvo opciones. Después de aceptar se pregunta qué sucederá ahora. Entonces todo el lugar comienza a temblar sin parar. Algo realmente está sucediendo en ese momento. Cecil pregunta rápidamente si Jake hizo algo para que esto comenzara tan rápido. Al momento siguiente, el dúo está envuelto en una niebla verde y ese espacio comienza a cambio. Pronto caen al suelo en un nuevo lugar. Al ver toda esa inmensidad de lo que parece ser otra dimensión, Jake pregunta sobre todo esto porque incluso sin saber dónde está, no siente ningún signo de peligro cerca. Pero mientras camina, se da cuenta de que algo se acerca, así que rápidamente se da la vuelta. Alguien con piel muy pálida se acerca a él, un joven con escamas se pregunta sobre el dúo en ese lugar. A Jake le resulta extraño que su línea de sangre no se activara y no sintiera nada, hostilidad. Pero sabe que es peligroso, así que la criatura pregunta si el dúo no lo escuchó. Vuelve a preguntar por qué están allí. Ahora Jake intenta calmarse, después de todo no está en peligro. Luego comienza a hablar sobre cómo se estaba convirtiendo en alquimista y poco después cayó en ese lugar. El ser misterioso parece haber entendido bien. Luego dice que es un placer conocerlo. Después de todo, él era la víbora maligna de la que Jake estaba hablando. Pero luego ese ser les dice a todos que se vayan al infierno. El protagonista cuestiona que no parece una serpiente. Dragón. La víbora habla sobre eso. Pronto sus manos y piernas se transforman, volviéndose escamosas. Luego alas brotan muy fácilmente. Finalmente
Finalmente, Jake ve un majestuoso dragón justo frente a él mientras la víbora pregunta si esta forma es mejor. En ese momento, Cecil dice que no puede creer que realmente está en su presencia. También dice que es uno de los leales sirvientes del víbora. Al ver que la pequeña criatura afirmaba ser su sirviente, debió haber precedido al mismo orden. Sin embargo, el joven declaró que no era su sirviente, solo estaba allí para explorar la mazmorra. La víbora estaba impresionada de que el joven estuviera pasando por todo esto. Después de todo, había construido todas esas trampas hace muchos años. Al escuchar esto, el joven se dio cuenta de que estaba frente al mismo diseñador. Qué curioso. Le preguntó qué pensaba de la parte donde uno tenía que alimentarlo, cosas, o sobre la parte donde los hizo aprender sobre su historia, solo para ser recompensados con un mural de él haciendo cosas geniales. Cosas, una actitud bastante narcisista. Pero el diseñador tomó ese comentario como un gran cumplido. Continuando la conversación, preguntó si era una especie de deidad, y eso es exactamente lo que es. Solo sigue subiendo de nivel y eventualmente recibirá su propia dimensión. Es un poco aburrido al final, pero ser inmortal es... Muy bien. Tener su propia dimensión parecía interesante, pero el joven rechazó la inmortalidad. La efemeridad es lo que hace la vida interesante. Para el diseñador, esa lógica no tenía sentido en absoluto, y aunque tenía esa opinión, dijo que le gustaba. Cecil se inclinó al suelo, disculpándose con la víbora por lo que su compañero estaba haciendo. No entendía cómo Jake tenía el valor de hablarle a un dios así, ya que él mismo estaba aterrorizado solo por estar allí. Incluso el propio Jake no pudo responder, tal vez porque su fuerza de voluntad era fuerte, pero la víbora afirmó que no era así. Funciona. El estatus cambia algunas cosas, pero la mente permanece inalterada. La fuerza de voluntad ayuda a soportar la inmortalidad y su duración, pero eso solo es posible si uno ya tiene estas habilidades desde el principio. Muchos seres de poder inconmensurable terminaron sucumbiendo a los demonios de sus propias mentes. Algunos nunca lograron lidiar con ello, y al contrario de lo que uno podría pensar, el tiempo no es capaz de curar todo. Heridas. Jake notó mucha melancolía en las palabras de la víbora. Ahora parecía bastante entristecido. Le dijo al chico que el camino hacia el poder es extremadamente solitario. La familia, los amigos, todo lo importante eventualmente queda atrás. Jake se acercó a él con algo de empatía, reconociendo que la víbora debió haber tomado decisiones difíciles. Colocando su mano en su hombro, afirmó que esconderse en esa dimensión no ayudaría en todo. Cecil estaba horrorizado por lo casualmente que tocó al dios. La víbora negó con la cabeza, diciendo que el joven no entendería la situación. Jake dijo que corrió porque su estrategia no era trabajando. Era hora de que él intentara algo diferente. Cecil estaba ahora seguro de que morirían de una muerte violenta. Después de escuchar esas palabras, la víbora miró firmemente al chico. Aunque estaba aprensivo, esperó una respuesta. La víbora bromeó sobre la situación, diciendo que el joven era demasiado emocional. Eso hizo que simpatizara con el chico. Curioso, Cecil quería saber qué pensaba la víbora de él, pero el diseñador ni siquiera sabía que estaba allí. Hablaron durante unas horas. Ahora la víbora conocía su historia, especialmente sobre Caroline. Cecil, quien también conocía la narrativa, lo consideró un arquetipo femenino. Los otros dos simplemente lo miraron como si no hubiera entendido nada. Inmediatamente estallaron en risas por su comentario, dejando a Cecil bastante irritado. Continuando burlándose de la pequeña criatura, la víbora dijo que la diabetes debe tener mucha experiencia con las mujeres. Jake se dio cuenta de que debía haber ignorado una notificación antes. Una habilidad de su linaje había progresado. La víbora preguntó qué era. Aparentemente su percepción se había duplicado en capacidad. La víbora estaba intrigada por el linaje del joven, diciendo que parecía muy interesante. Viendo su reacción, Jake quiso saber si sabía algo al respecto y si podía. «Enséñale más». La víbora respondió que el sistema no reaccionó bien a la revelación de secretos. Este había sido el caso desde que un dios menor destruyó un universo, asegurándoles que no fue él quien lo hizo. Lo hizo. Decepcionado, Jake suspiró ya que esto era el resultado esperado para su pregunta. El tiempo que pasaron juntos fue muy divertido, pero la víbora reconoció que era hora de que continuaran su viaje. Ese encuentro le hizo reflexionar mucho sobre la vida, alabando a Jake ya que era poco común para él encontrar a alguien con tal ambición. Emocionado, Jake quería saber si había pasado su entrevista de trabajo, preguntando si ahora era un verdadero alquimista de lo malévolo. Viperino. El dios respondió que sí y colocando una mano sobre el hombro de Jake, dijo que tenía algo que le ayudaría en su viaje, un pequeño hilo de karma, y el cuerpo del chico comenzó a brillar. El viperino les agradeció por su compañía y Jake se despidió diciendo que fue divertido. Agitando la mano esperaba que pudieran encontrarse de nuevo pronto. El dios sabía que su linaje era muy poderoso y decidió que debería vigilarlo desde ahora. Ahora tenía otras cosas que hacer, estaba de acuerdo en que había permanecido inactivo durante demasiado largo. Era hora de que la víbora malévola regresara. Ese hombre dijo que solo había pasado poco tiempo desde que enviaron a Lyra a buscar a William. Se sorprendió al escuchar eso porque no la había encontrado en ningún lugar, solo esperaba que no se hubiera perdido en el camino. Al llegar al campamento fueron recibidos. El joven que los recibió les preguntó qué pensaban del nuevo cerca. Sin responder a su pregunta, el grupo se acercó a Casper con tristeza en los ojos. Finalmente se dio cuenta de que Lyra no estaba con ellos. Todo lo que pudieron hacer fue disculparse. Dijeron que no sabían lo que realmente había pasado, solo que se había perdido en el bosque. Casper estaba profundamente irritado por esa explicación. El grupo había buscado por ella durante horas en el bosque sin encontrar ningún rastro de ella. Paradero. Dado que no sabían qué pensar sobre lo que podría haber sucedido, Casper no pudo ocultar su irritación. Esto tenía que ser una broma. El joven negó con la cabeza, señalando que no era una broma. Lyra estaba... Se fueron y no pudieron hacer nada al respecto. Después de oír esas palabras, el joven finalmente se permitió llorar. Pasó una semana y alguien estaba presentando un informe sobre William. Durante la noche pasada había atacado a otro grupo de sobrevivientes. El jefe asumió que era el grupo de Hayden. Su sirviente confirmó que ese era exactamente el caso y que el hijo de Hayden había perdido la vida en la batalla. Este resultado hizo que las cosas fueran aún más problemáticas, pero eso no fue todo.
William también había hecho una marca en el cabeza del chico. Les dejó un mensaje diciendo que Ricardo les estaba saludando. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que la represalia llegara sobre ellos. Encontraron algunas flechas en el perímetro del campamento y basado en cómo estaban, hecho no les pertenecía. Estaba claro que Hayden estaba detrás del responsable de lo que le habían hecho al cuerpo de su hijo. Matar era una cosa, pero lo que habían hecho fue demasiado lejos. Proteger a William iba a ser más problemático que beneficioso. El sirviente solo estaba esperando por el orden. Una vez autorizado, se encargaría de todo. Ya tenía a 2 de sus hombres espiando a William mientras hablaban, pero el jefe le pidió que permaneciera en las sombras. Había visto muchas situaciones como esta antes. El chico era muy hábil, incluso si era arrogante. Si pudiera ser controlado, podría ser muy útil para ellos. Sin cuestionar, el sirviente estuvo de acuerdo con las palabras del jefe. Al ir a William, le preguntaron si había progresado con las flechas con punta de piedra. El chico finalmente había terminado todas. Había tardado más de lo esperado porque todavía se estaba acostumbrando a esto nuevo. Profesión. La mujer notó que su cuerpo estaba cubierto de grasa. Eso la llevó a abrazarlo, intentando quitar algo de la suciedad. Pero él dijo que no había problema en ensuciarse un poco por el trabajo. El hombre al fondo dijo que eso era señal de alguien que trabaja duro. Para la mujer, hubiera sido mejor si él se hubiera dedicado a la sastrería. Incluso trabajar con cuero sería más fácil que esto. Sin embargo, al chico le gustaba trabajar con herrería, y Smith le había estado enseñando todo lo que necesitaba saber. Entendiendo que le gustaba, la mujer le pidió que tuviera cuidado. Con una sonrisa en el rostro, dijo que lo haría. Viéndolos alejarse, reconoció que esto se estaba volviendo demasiado molesto. La impresión que tenía era que Caroline pensaba que podía decirle lo que debía o no debía hacer. Estaba seguro de que si ella no fuera tan hermosa, nadie toleraría sus comentarios irritantes. Sin embargo, una guerra entre Richard y Hayden estaba a punto de estallar, y una vez que hubiera derrotado a suficientes personas y ganado su bonificación, podría dejar este lugar. Mientras estaba perdido en sus propios pensamientos, Smith le pidió al chico que lo ayudara con unas cajas. Lleno de emoción, fue al hombre para ayudarlo. En otro lugar, las flechas preparadas estaban siendo entregadas. Simplemente no sabía por qué Casper no había ido a recogerlas él mismo. Podrían haber aprovechado esta oportunidad para salir de la tienda y despejar sus mentes un poco. Casper reveló que no quería ver a esa persona. El hombre que vino a entregar las flechas asumió que estaba hablando de Smith. Solo entonces Casper dijo que la persona que no quería ver era William. El hombre sabía que Casper creía que el chico tenía algo que ocultar sobre Lyra. Desaparición, pero no podía aceptar la inocencia del chico. Estaba seguro de que algo se estaba escondiendo. Además, Jake nunca confiaría en él. Después del breve arrebato, el silencio se apoderó de la tienda. Preocupado, el hombre preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez de Casper. Durmiendo. Irritado, Casper le dijo al hombre que no lo molestara, que estaba bien, y que si no quería ayudar, entonces era mejor dejarlo solo. El hombre dijo que estaba bien tener cierto nivel de desconfianza y que nunca había dicho que Casper fuera. Mal antes de continuar, soltó un largo suspiro. Comentó sobre cómo Casper había estado actuando en el campamento. Estaba claro que miraba a William como si fuera un objetivo, al punto que estaba asustando a los demás con su actitud. Pensaban que podría perder el control en cualquier momento y de alguna manera tenían razón. Por eso, el hombre quería saber qué planeaba hacer Casper con todas esas trampas, porque no parecían estar hechos para capturar ciervos. Casper respondió que había muchas cosas aterradoras en el corazón del bosque, y era hora de que alguien comenzara a cazar esas cosas. El joven continuó haciendo un sinfín de flexiones. Cecil interrumpió su rutina de ejercicios queriendo saber si Jake estaba listo. Aún así, el chico siguió practicando. Al darse cuenta de que lo ignoraban, Cecil quería saber cuánto tiempo había estado entrenando. Terminando sus ejercicios, Jake dijo que solo había entrenado durante 30 días. Minutos. Al revisar su estado, deseaba haber progresado más, pero reconocía que no estaba mal para un mes de entrenamiento. Cecil le advirtió que no se agotara todavía, porque tenían un largo día por delante. Jake no podía esconder su emoción, ya que finalmente iba a salir de esa maldita cueva. Viendo la felicidad del chico, Cecil le recordó que todavía necesitaba preparar un antídoto. El veneno se estaba extendiendo rápidamente por su cuerpo y sus efectos podrían ser fatal. Quedaba aproximadamente un día antes de que pudiera ocuparse de este problema, pero Jake confiaba en que tendría éxito en sus acciones. Dentro del campamento, William seguía ocupándose de pequeñas tareas. Caroline lo interrumpió para decirle que la armadura de Richard aún tardaría en estar lista, pero la mujer no había venido a hablar de eso. Ella estaba allí para advertirle sobre algo que estaba sucediendo. Le dijo que no se acercara al campamento de Hayden desde ahora. Haciéndose el tonto, preguntó si todo estaba bien, pero las cosas se estaban poniendo intensas. Richard dijo que aún podía ir de casa, siempre y cuando no se acercara más al otro campamento. Al recibir la advertencia, William le aseguró que tendría cuidado. Caroline se sintió aliviada de que el joven la hubiera escuchado. Intentó dar el mismo consejo a Casper, pero él todavía se negaba a escuchar. William no entendía por qué ese tipo se dirigía hacia el territorio enemigo. Tal vez era para establecer trampas. Últimamente, Casper había estado viviendo en su propio mundo. Eso la hizo preguntarse cuántos puntos de tutorial había acumulado hasta ahora. Después de su breve conversación, William le aseguró que podía confiar en él. Le dio su palabra de que se mantendría alejado de los enemigos. Al regresar a la habitación del jefe, quería saber cómo había ido la conversación. Caroline había completado su misión. Ahora, estaba segura de que William seguiría el rastro de Casper. Para Richard, este había sido un plan excelente para ejecutar. Aunque no le gustaba que las cosas fueran de esta manera, esos dos habían estado causando problemas en el campamento. William no creía que tuviera una mente brillante, mientras que Casper parecía que podía incendiar el campamento en cualquier momento. Para Caroline, el chico simplemente estaba pasando. Para la chica, Casper gritó desesperadamente, esperando encontrar algo o algún signo. Cerca de algunas criaturas había un cuerpo tendido junto a la orilla del río. Era definitivamente Lyra.
ahuyentó a las criaturas y se acercó a la chica. Cayendo de rodillas a su lado, comenzó a lamentarse. Con el corazón roto, quería saber quién era el responsable de esto. No podía aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Mirando el abdomen de la chica, comenzó a notar heridas. Había algo allí que llamó su atención. Ella definitivamente había sido herida por un puñal. Se preguntó quién podría haberlos lanzado hacia ella. Aún tratando de procesar su dolor, escuchó a alguien llamando su nombre. Casper respondió preguntando quién estaba allí en el bosque. Una vez más, la voz le llamó. La entidad misteriosa quería saber si deseaba traer de vuelta a la chica. Desesperado, él dijo que sí. La voz le dijo que siguiera el sonido, llevándolo a una mazmorra oculta. Pasaron unos días desde que eso ocurrió. Casper regresó al campamento completamente diferente. Sus compañeros notaron que había cambiado significativamente. Richard sabía que algo afuera lo había cambiado, y ahora luchaba por confiar en él. Caroline lloró por la situación, porque solía ser uno de sus amigos. El tutorial fue cruel, pero pronto llegaría a un fin. Una vez que regresaron a la Tierra, pudieron descansar y reconstruir sus vidas. Ella debería ser optimista. Tal vez Casper podría matar a William y volver a ser la persona que fue. Adam estaría definitivamente muy feliz de tener a su amigo de regreso. Ese era el resultado que todos querían, y trataron de apoyarse mutuamente, para que al final ella y Adam pudieran tener su tan deseado final feliz. Limpiándose las lágrimas, Caroline comenzó a desear que pudieran dejar ese lugar maldito lo antes posible. Richard sonrió pensando en lo tontos que podían ser los enamorados. Mientras tanto, Casper estaba en el bosque, aparentemente en un estado meditativo. Podía oír movimientos entre los arbustos. Como era de esperar, la persona que estaba esperando se acercaba. William se acercó amablemente, presentándose educadamente. Manera, pero había un cierto engaño en sus palabras, ya que dijo que sabía que lo estaban esperando. Casper respondió que el chico había llegado en el momento perfecto. Intercambiaron breves miradas, como si ambos supieran lo que estaba a punto de suceder. Un enfrentamiento entre ellos era inevitable. Caroline le había advertido que no se acercara, pero sabiendo la animosidad entre ellos, sabía que se enfrentarían. Actuando de manera cínica, William afirmó no entender la razón detrás de ello. Eso solo enfureció aún más a Casper. Sabía que William era responsable de lo que le pasó a Lyra. Incluso si lo hubiera hecho, William dijo que no era algo que le importara, porque Casper era mucho más débil que él y no había estado ganando tutorial. Puntos. Incluso después de escuchar eso, Casper se enfureció aún más. Recordó el día que conoció a su amigo. Había sido muy tímido durante ese primer encuentro. A la chica le gustaba su nombre porque le recordaba a una película. Casper pensaba que su nombre era tonto, pero Lyra estaba totalmente en desacuerdo, creyendo que su nombre era muy lindo. Así fue como ella logró ganarse su afecto. Una semana después de que se conocieron, los dos se hicieron más cercanos. Fue entonces cuando Lyra le preguntó si estaría interesado en salir con ella algún día. Lo tomó completamente por sorpresa. Ella se disculpó, diciendo que lo encontraba muy interesante y no quería sonar tonta frente a él. Para su sorpresa, el chico confirmó que le gustaría salir con ella, pero él temía que ella hubiera malinterpretado y pensara que él también la consideraba tonta, hasta que inesperadamente interrumpió su explicación con un beso en la mejilla. Casper estaba realmente devastado. Había perdido a alguien que amaba. William se burló de él diciendo que el chico había perdido su razonamiento lógico por sus emociones. La furia de Casper creció aún más. Perder a la persona que amaba significaba que también había perdido su mundo y ahora quería vengarse de la persona que lo hizo. William dijo que una pelea entre ellos no traería de vuelta a la chica. Incluso si William no entendía nada, Casper todavía quería pelea. El amor era una emoción demasiado compleja para que un idiota como él la comprendiera. William se sintió provocado, dándose cuenta de que la estrategia de Casper estaba funcionando. Casper sabía que el chico ignoraba las emociones de los demás y esa era su mayor debilidad. Después de escuchar eso, William dijo que se estaba quedando sin paciencia. Si Casper no hacía lo que decía, tendría que enfrentarlo, pero la amenaza solo era efectiva si Casper todavía temía a la muerte. Como ese no era el caso, William estaba decidido a quitarle la vida a su enemigo. Lanzó varias dagas hacia él, volaron por el aire solo para ser bloqueadas por la lanza de Casper. William no había esperado que el chico fuera tan rápido y ágil. Mientras procesaba esto, Casper ya estaba preparado para contraatacar. Tiempo. Él fue quien lanzó un daga, pero la hoja falló completamente el rostro de William. William comenzó a sonreír despreocupadamente, afirmando que ni siquiera había sido peligroso, hasta que Casper reveló que no había estado apuntando a él. Su daga logró cortar una cuerda oculta. Esa era la razón por la que había preparado tantas flechas. William se sintió aliviado de tener algo de metal consigo. Aprovechando que William estaba distraído mientras se defendía, Casper lanzó un ataque letal contra él, pero ninguno de sus golpes logró alcanzar al chico. Sin embargo, al obligarlo a retroceder, lo hizo caer en una gran trampa. William tuvo que usar magia para liberar su propio pie. Fue en ese momento de distracción cuando la punta de lanza de Casper se acercó a él. Aún así, William no tuvo ninguna dificultad para esquivarlo, aunque su rostro fue herido superficialmente por el ataque. Necesitaba crear espacio en la pelea. Casper ya estaba un poco sin aliento después de lanzar tantos ataques. William reveló su engaño, diciendo que no había sido tan malo en absoluto. Ahora era el momento de que se tomaran las cosas un poco más en serio. Usando magia, lanzó varias dagas más. Apareció un gran número de ellas. Casper no era el único que se había preparado para la pelea. William no creía que el chico pudiera defenderse de ese ataque. Inesperadamente, Casper lo miró con una sonrisa en el rostro. Dijo que había conocido a un hombre dentro de una mazmorra. En las profundidades interminables de su tristeza, se le había ofrecido un trato. Con los brazos abiertos, Casper esperó a que las dagas se acercaran. Comenzaron a caer
caer al suelo, lo que dejó a William completamente conmocionado. En el acuerdo, Casper recibiría un gran poder, y ese poder estaría alimentado por sus propias emociones. La energía se concentró alrededor de sus brazos. Era el poder que representaba el resentimiento de Mitsubishi caído. William no podía creer que esto fuera real, no era posible que estuviera experimentando esto. Caminando hacia atrás en Mitsubishi temor, tropezó con una roca. Revelando su terror, suplicó que lo perdonaran, prometiendo dejar el campamento. Para su sorpresa, Casper dijo que matarlo no era su intención, solo debía ser un testigo. El poder comenzó a infiltrarse en el cuerpo del chico. Pidiendo disculpas por la pelea completamente innecesaria, dijo que después de lo que William le había hecho a Lyra, necesitaba al menos un último golpe antes de saliendo. William no entendía lo que significaban esas palabras. Casper le dijo adiós, deseando que nunca se volvieran a encontrar. Una esfera de energía negra creció monstruosamente. Luego, de repente desapareció en el centro del claro. William estaba ahora solo. Pasaron algunos momentos y en otro lugar se estaba realizando un ritual. Casper apareció en el centro del círculo mágico diciendo que todo se había cumplido. La voz misteriosa alabó su trabajo. Aunque el ritual había sido confuso, el maestro estaba contento con su actuación. Se reveló una mano esquelética. Pidiendo al chico que se levantara, era hora de que recibiera su otra vida. William todavía no entendía lo que había pasado. Estaba atrapado en la incredulidad de que un chico acabara de terminar con su propia vida. Aún así, el encantamiento que Casper había utilizado era realmente increíble, un poder impulsado por pura emoción. Él no quería saber qué significaba eso, pero definitivamente necesitaba adquirirlo para sí mismo. Mientras tanto, el tiempo de Jake para curar el envenenamiento se estaba agotando y él seguía meditando. Cecil sabía que la situación estaba empeorando. Peor, apenas podía soportar ver a su amigo más. Jake definitivamente estaba en un dolor inmenso en ese momento. Si Cecil estuviera en su lugar, no estaba seguro de si podría manejar su propio miedo. Incluso con los ojos cerrados, Jake le dijo a la criatura que dejara de mirarlo. Cecil se sobresaltó. No tenía idea de cómo Jake sabía eso mientras mantenía los ojos cerrados. Su linaje funcionaba incluso cuando no estaba mirando. Podía sentirlo todo. Cecil dijo que él estaba preocupado. Parecía que él era el único preocupado por el tiempo. Quería saber cuánto tiempo estaría Jake quieto. El chico dijo que se quedaría así hasta que estuviera listo. Cecil le advirtió que debería estar practicando. Quedaba menos de una hora antes de que terminara el desafío. En la universidad, muchos estudiantes entraban en pánico en vísperas de un gran examen. Había aprendido muy temprano que en situaciones como estas, lo mejor que puedes hacer es relajarte. Como cuando se prepara para lanzar una flecha, lo primero que hay que hacer es tomar una respiración profunda. Después de eso, tenía que preparar todo su cuerpo y dejar que todas las distracciones comenzaran a desvanecerse hasta que finalmente llegara el momento perfecto. Solo entonces se debía soltar la flecha. Cecil preguntó si había intentado rezar, pero sabía que Jake no creía en esas cosas. Supuso que era una broma, ya que apenas la semana pasada ellos conocía a un dios. Jake dijo que no lo veía de esa manera, aunque había recibido una bendición de esa figura. Cecil tenía curiosidad por saber qué era, al darse cuenta de que era un gran aumento de estatus que terminó ayudándolo en algunas sesiones de alquimia. Conociendo a la víbora, asumió que si le rezaba, simplemente sería ignorado. Eso no llevara a ninguna parte. Aún así, comenzó su oración diciéndole a la víbora que si moría, lo perseguiría, incluso en el mundo de los muertos. El tono de esas palabras dejó a Cecil completamente aterrorizado. Se enfureció tanto que comenzó a golpearlo, diciendo que ahora la víbora podría acabar con sus vidas. Jake mostró una amplia sonrisa, afirmando que a la víbora le había gustado eso. Era como si pudiera sentir el aliento del dios de alguna manera. Después, que su cuerpo empezó a temblar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a toser también, lo que hizo que Cecil se preocupara mucho. Tal vez el chico estaba equivocado y eso no era una señal de la víbora. Mirando la suciedad en sus manos que había salido de su tos, se dio cuenta de que las cosas no iban bien. Al levantarse, le dijo a Cecil que no se preocupara. Su historia no terminaría ahí, no después de todo lo que había pasado. Jake había enfrentado a un gran número de enemigos. Había herido su cuerpo innumerables veces. Incluso tuvo que despedirse de algunos amigos. Todo lo que había pasado sería completamente en vano si no podía superar este desafío. Animando a Cecil, dijo que tenía mucho trabajo por delante. Empezó a preparar sus herramientas y ingredientes. Necesitaba extraer el jugo de esos hongos raros combinándolo con una mezcla de sangre y musgo envejecido. El proceso tomaría algún tiempo, pero no podía perder el enfoque. Cecil le trajo más de los ingredientes necesarios para el antídoto y el tiempo siguió pasando. Mientras trabajaba, Jake ajustó su postura para mantener su resistencia. Si la poción estaba burbujeando, significaba que el proceso seguía... Bueno, ahora necesitaba infundir su propio maná a un ritmo controlado y constante. Tenía que continuar este proceso hasta alcanzar la siguiente etapa. El sistema le notificó que había creado con éxito un antídoto. Cecil quería saber si la mezcla funcionaría, pero Jake no estaba seguro. La poción era extremadamente inestable. En unos pocos minutos perdería su forma actual. No estaba seguro de que funcionara y solo tenía algunos minutos para probar su efectividad. Encima de eso, el límite de tiempo para completar el desafío estaba casi agotado. Sabiendo que no tenía otra opción, se preparó para beber la poción. Jake tragó el contenido del cuenco de un solo trago. El proceso fue más difícil de lo que había imaginado. Una vez que terminó de beber, Cecil preguntó cómo estaba. Sentimiento. Jake respondió que no se sentía diferente. El tiempo para completar el desafío finalmente se había agotado. Una sensación intensa de dolor comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Cecil se preocupó mucho por lo que estaba presenciando. Mientras tanto, Jake sentía el dolor recorriendo su cuerpo. Era el efecto del veneno volviéndose aún más fuerte. Él podría apenas respirar. Lamentablemente, se dio cuenta de que el veneno se estaba extendiendo por su cuerpo, y gradualmente su fuerza comenzó a desvanecerse. A medida que los efectos del veneno se intensificaban, comenzó a toser lo que parecía jugo de tomate. Si el veneno llegaba a su corazón, el resultado sería fatal. No habría nada que pudiera hacer para revertir
revertir la situación. Cecil corrió al armario para agarrar algunas pociones de salud. Pensando en todo lo que había hecho, Jake no sabía dónde había fallado. Él había seguido cada paso correctamente, pero no podía entender por qué había fallado. Sentía que su corazón estaba siendo consumido por el veneno. Incapaz de mantenerse de pie, se desplomó en el suelo, inconsciente. Su visión comenzó a nublarse mientras Cecil le suplicaba que aguantara un poco más. Pasó el tiempo y su corazón continuó debilitándose. Terminó viendo a Adam en un sueño. El hombre le preguntó si realmente iba a rendirse, como que incluso sin fuerza. Jake respondió que no se rendiría, que esa no era la decisión que había tomado. Tratando de levantarse, declaró que lucharía contra el veneno, y en esta batalla estaba seguro de que saldría como el único vencedor. Jake se levantó lleno de confianza. Su corazón latía, completamente revitalizado. Cecil corrió hacia él con pánico, llevando varias pociones de salud. Jake parecía haber recuperado la conciencia, aunque todavía estaba en gran dolor. Ni siquiera el propio Cecil entendía lo que estaba presenciando. Jadeando, Jake asumió que el antídoto estaba surtiendo efecto. Al ver que las marcas en su cuerpo también estaban desapareciendo, se confirmó que debía haber pasado la prueba. A pesar del sufrimiento, estaba vivo. Completamente curado, los dos comenzaron a celebrar su excelente resultado. La víbora había visto todo lo que habían pasado, dándose cuenta de que el antídoto podría haber sido mejor, pero el chico había soportado el sufrimiento con su voluntad y vitalidad. Lo que lo había salvado era su propia perseverancia. Parecía que confiar en este chico había sido la decisión correcta. El sistema lo felicitó por su éxito. El calabozo cerraría en las próximas horas. Ese era el tiempo que tenían para recoger todas sus pertenencias. Jake no tenía mucho que recoger, pero Cecil dijo que tenía cosas. También, el chico había asumido que se irían de ese lugar juntos. Cecil no lo había pensado todavía, preguntándose si era el deseo de Jake que permanecieran juntos. El chico dijo que no lo dejaría en esa mazmorra defectuosa. Cecil todavía estaba luchando por procesar las palabras que acababa de escuchar, pero la verdad era que habían pasado por muchas dificultades juntos, y debido a eso se habían convertido en compañeros. Escuchar eso conmovió profundamente a Cecil. Jake no pudo contener la risa cuando notó que el pequeño demonio estaba llorando, pero pronto fueron interrumpidos por múltiples notificaciones del sistema. Apareció una avalancha de mensajes. Parecía que estas eran las recompensas que estaba recibiendo. Había tantas cosas que apenas podía llevar la cuenta de todas. 4 puntos en cada atributo, 4 puntos adicionales en vitalidad, botas nuevas y más espacio de almacenamiento. Cecil quería saber cómo se sentía, y Jake respondió que se sentía increíblemente fuerte. Fue un alivio tener sus armas de vuelta, ya que había pasado un mes desde su última batalla real. Cecil asumió que podría estar un poco oxidado, eso era posible, pero en ese momento él estaba más preocupado por su nivel. Había desarrollado su alquimia significativamente, pero todavía era solo un arquero de nivel 9. Al no saber cuál era el nivel promedio en el bosque, asumió que tenía mucho trabajo por delante. Cecil no sabía qué tipo de ayuda podía brindar, ya que no tenía un nivel ni ningún estadísticas. Si las cosas se ponían demasiado peligrosas, Jake siempre podía poner a Cecil de nuevo en el collar, pero la criatura se negó. Ya había pasado un milenio adentro. Él no tenía intención de regresar. Después de su larga caminata, finalmente pudieron ver la salida del calabozo. Jake le preguntó a la criatura si estaba lista para respirar un poco de aire fresco. Por fin, el dúo estaba afuera. Se encontraron con una vista magnífica, mucho mejor que el oscuro calabozo en el que habían estado atrapados. Al mirar al lado, Jake vio un dinosaurio. ¡Perfecto! Fue una excelente oportunidad para que pusiera en práctica sus habilidades. Los dinosaurios iban del nivel 17 al 24. Estaba rodeado por 4 criaturas, todas más fuertes que él, pero el peligro que sentía era solo moderado. Debería ser capaz de vencerlas. Las criaturas comenzaron a cargar, listas para hacer de él su merienda de la tarde. Su plan era separarlas y mantener la ventaja de atacar desde la distancia. Moviéndose alrededor de ellas, lanzó varias flechas mortales. 2 de las criaturas líderes murieron casi instantáneamente. Sus cuerpos cayeron al suelo, completamente inmóviles. Cecil le advirtió sobre las criaturas restantes que se acercaban. Detrás, uno de ellos se había acercado demasiado rápido. Jake logró esquivar el ataque, reconociendo la velocidad de la criatura. Inmediatamente comenzó a preguntarse si la falta de combate lo había vuelto más lento. Cecil ya estaba en completo pánico. Estaba a punto de convertirse en una de las comidas de la criatura. Inesperadamente, el dinosaurio detuvo su ataque. Jake aprovechó la oportunidad para desenvainar la espada que llevaba. La voraz criatura inmediatamente centró su atención en él. El chico ni siquiera había tenido tiempo de desenvainar su espada correctamente. Una vez más, tuvo que esquivar en el último momento. Dada la corta distancia, logró asestar un golpe cortante. Fue más que suficiente para acabar con la vida de la criatura. El dinosaurio se desplomó en el suelo, todavía retorciéndose de dolor. Solo quedaba una criatura más para terminar la pelea. Fue entonces cuando su percepción le alertó de que algo más estaba ocurriendo. Había otros dinosaurios observando el desenlace desde la distancia, y finalmente se habían revelado. Ellos mismos. Quizás esto fue una oportunidad dada por el universo mismo para probar hasta dónde habían evolucionado sus habilidades. Decidido, no estaba dispuesto a fallar. Los dinosaurios cargaron contra él con una velocidad increíble, pero la determinación de Jake era mucho mayor. Quería demostrarse a sí mismo contra cualquier adversario. Moviéndose mucho más rápido que las criaturas, derribó a 3 de ellas antes de que siquiera se dieran cuenta. Seguiría luchando hasta convertirse en el más fuerte. En esta ocasión, otra criatura intentó atacarlo por detrás, pero Jake había sobrevivido al desafío del calabozo.
Esa pobre criatura no representaba una amenaza para él. Jake continuó acabando con vidas sin detenerse. Esos monstruos no podrían detenerlo. Los dinosaurios restantes ahora... Vacilante. Como no continuaron su ataque, Jake se lanzó hacia ellos como un depredador hambriento. Colocando su espada en posición, él estaba listo para atacar. Consumido por la intensidad de la batalla, dejó escapar un grito de furia. De pie sobre una roca, Cecil hizo su mejor esfuerzo para mantenerse alejado de las mandíbulas de la criatura. En ese momento, las flechas comenzaron a silbar por el aire. El dinosaurio distraído de repente tenía su cuello atravesado, cayendo al suelo, completamente incapaz de recuperarse. La batalla entre ellos había sido breve, y ahora no quedaban criaturas vivas. Ahora que el peligro había pasado, Cecil pensó que podría haber sido mejor quedarse dentro del calabozo. Jake reconoció que había sido más difícil de lo esperado, pero como estaba volviendo a la batalla, supuso que las cosas se volverían más fáciles. Desde aquí en adelante, sabiendo que sus habilidades de combate eran limitadas, lo último que Cecil quería era convertirse en comida de dinosaurio. Entonces fueron tomados por sorpresa. Jake había recibido una enorme cantidad de instrucciones. Puntos. Como resultado de la batalla, alcanzó el nivel 13 como arquero, ganando 4 atributos. Puntos. Viendo su notable progreso, asumió que había ganado experiencia adicional por derrotar a criaturas de niveles mucho más altos. Cecil afirmó que pronto superaría a todos los demás. También había recibido una nueva habilidad, disparo potente, que aumentaba la fuerza de la flecha proporcionalmente al tiempo que se tensaba. Cuanto más tiempo tiraba de la cuerda de su arco, más daño causaría su flecha, una habilidad perfecta para emboscadas, algo que funcionaría muy bien con sus habilidades de alquimia, ya que podría usar venenos. La combinación de una flecha poderosa con veneno parecía increíblemente efectiva. Mortal. Una vez más fue sorprendido por su percepción. Cecil notó la distracción de su amigo, pero Jake todavía necesitaba concentrarse. Había sentido algo. No sabía qué era, pero sabía que estaba a kilómetros de distancia e increíblemente poderoso. Sabiendo esto, Cecil sugirió que lo evitaran a toda costa. Sin embargo, Jake no estaba de acuerdo. No importaba cuán poderoso fuera, vale la pena luchar. Dentro del campamento de Richard, Caroline continuó cepillándose el cabello. Adam finalmente llegó a la habitación y preguntó si había alguna noticia sobre Casper. El guardián respondió que no había nada nuevo, pero Richard enviaría un escuadrón de exploración al día siguiente. El joven no pudo ocultar la tristeza en su rostro. Acercándose a él, ella le aseguró que todo estaría bien, aunque Adam seguía preocupado por su amigo. Todos allí sabían que Casper había tomado a William como su objetivo, y ahora ambos estaban desaparecidos. Preguntó si Caroline había oído algo de William antes de su desaparición. Mintiendo, ella dijo que no y prometió decirle si descubría algo. Ella lo abrazó cálidamente, asegurándole que era una promesa, pero la ansiedad comenzó a mostrarse en su rostro. Dentro de lo que parecía ser la oficina de un terapeuta, alguien preguntó por qué William estaba allí. El niño había sido obligado por el tribunal a comenzar terapia. El terapeuta quería saber si él era consciente de la razón de su sentencia. Parecía carecer de empatía y tener tendencias violentas. El terapeuta preguntó si había algo más también. El niño cayó en un profundo y temeroso silencio. Había pasado un año desde que él había quitado la vida a su propio hermano. Hace un año, su padre le preguntó si estaba listo para conocer a su nuevo hermano. Distraído por su teléfono, dijo casualmente que suponía que sí. Su padre quería que estuviera un poco más emocionado. Había sido un parto largo y sería bueno para ellos animar a su madre. El doctor se acercó a ellos y preguntó si podía hablar con William. Padre, por un momento. Hubo complicaciones durante el parto. Todos estaban a salvo, pero el bebé estaba bajo observación. La mirada de William estaba consumida por el frío. Con solo un día de vida, su hermanito ya estaba causando problemas. Miró al bebé, observando lo patético que era. El tiempo pasó y el bebé, crecido. Su madre le pidió que recogiera el periódico, así que salió a recibir las entregas. El niño comenzó a mirar lo que había llegado. Uno de los sobres capturó completamente su atención. Había recibido una carta de una de las universidades a las que quería asistir. Al regresar a casa, lleno de alegría, le dijo a sus padres que había sido aceptado, pero ellos ni siquiera sabían de... Sé capaz. Sus padres querían saber si la matrícula sería costosa. El chico no conocía el costo exacto. Aunque la noticia era realmente buena, no podían permitirse esa institución en el momento. William intentó enfatizar que la universidad era una de las mejores del mundo. Estaban muy orgullosos de él, pero con un hermano menor no podían manejar ese tipo de gasto. Recibir esta noticia dejó al chico completamente devastado. Fue a la cuna del bebé. El niño parecía tener problemas de salud crónicos. Para él, ese pequeño ser ni siquiera se parecía a lo que realmente era una persona. Un niño que ni siquiera podía respirar por sí mismo ya se había vuelto más importante que él. Para William, el bebé era solo una carga para sus padres, y era hora de que esa pequeña carga le hiciera un favor a todos. Debería desaparecer para siempre, pensó, mientras apagaba la máquina que ayudaba al bebé a respirar. Inmediatamente, el pequeño comenzó a jadear por aire. No podía respirar adecuadamente. No tardó mucho en perder el conocimiento por completo. Sus padres entraron corriendo a la habitación del bebé, desesperados, sin poder creer lo que William había hecho. Su madre lo empujó a un lado para llegar al niño. William creía que de esta manera había resuelto su problema financiero. Sus padres estaban en pánico. El bebé ya no respiraba. William pensó que todo era inútil. El niño estaba arruinando sus vidas. Su padre lo agarró con furia, incapaz de entender por qué el niño había hecho tal cosa. Una vez más, William dijo que lo había hecho solo para ayudar a la familia. Un año después, él
Estuvo en prisión. Presentándose a uno de los empleados de la prisión, dijo su nombre, recibió la medicación que tenía que tomar para mantener su cordura. Tomarla toda diariamente le dificultaba pensar de manera lineal. Había perdido la noción de cuánto tiempo había pasado desde que había sido encerrado. Ni siquiera entendía por qué todavía estaba allí. William no podía comprender por qué sus padres lo habían abandonado. Poco a poco su mente colapsó, dando paso a una locura aún mayor. Fue en este estado que recibió una notificación del sistema anunciando su transmigración. Al principio no entendió lo que significaba, pero ahora se encontraba en medio de un bosque, necesitando regresar al campamento. Había logrado engañarlos. Todos. Nadie sospechaba nada sobre su verdadera naturaleza. El único que dudaba de él había desaparecido. William estaba decidido a entender ese poder. Necesitaba tenerlo para sí mismo. Primero, tenía que recuperarse. Aunque Casper no había tenido la intención de matarlo, la energía residual de esa esfera casi había hecho el trabajo. William sentía una sed intensa. Si no bebía agua pronto, sentía que podría colapsar en cualquier momento. Al encontrar un lago enorme, pensó que era su día de suerte. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no estaba solo allí. Se escondió detrás de una roca para ver quién se acercaba. La figura que llegó parecía familiar. Definitivamente conocía a esta persona. Unos momentos antes, Jake estaba analizando los rastros de la explosión y la energía residual que quedó. Era como si una bomba masiva hubiera explotado en ese lugar. Era posible que quien fuera responsable todavía estuviera cerca. Si actuaba rápidamente, él lo haría. Pronto los encontrará. Cecil le deseó suerte, ya que ahora volvía al collar una vez más. Jake podía cazar monstruos tanto como quisiera, pero la criatura no estaba interesada en perder la vida en su primer día fuera de la cueva. Jake estuvo de acuerdo con su razonamiento, pero le dijo que no se quejara más tarde cuando se aburrió. Colocando su mano en el collar, guardó la criatura adentro. Finalmente, Cecil se había ido, pero la criatura afirmaba que, incluso dentro, aún podía escuchar lo que estaba sucediendo afuera. Sonriendo, Jake dijo que ya sabía eso, pero la verdad era... Él estaba mintiendo. Ahora estaba de pie en la orilla del río, recogiendo un poco de agua para beber. Preguntó si el pequeño demonio podía detectar presencias mientras estaba dentro del collar, porque alguien se escondía detrás de una roca, pero la criatura no podía sentir nada, solo podía ver lo que estaba directamente frente a él. Collar preguntó si la persona escondida era la que causó la explosión, pero eso era improbable. Incluso si esta persona era fuerte, Jake podía decir que no eran tan fuertes. Decidió pretender que sabía. Nada. No quería que nadie descubriera que poseía objetos mágicos. Llamando para ver si alguien estaba cerca, William asumió que había sido descubierto. El chico se rebeló, diciendo que había pasado un tiempo desde que había conocido a alguien. Jake dijo que acababa de salir de una cueva y que actualmente estaba explorando la región. William asumió que no había sido reconocido. Tal vez Richard. Él podría mostrarle el suyo. Intrigado por saber que había más de un campamento, Jake quería saber quiénes eran los líderes. William explicó que uno estaba liderado por Richard y el otro por Hayden, y en este momento ellos estaban en guerra. Jake estaba frustrado al escuchar que no solo tenían que luchar contra monstruos, sino que también tenían que lidiar con gente. William dijo que conocía todas las rutas seguras y que podía llevarlo al campamento de Richard de manera segura. Jake estuvo de acuerdo en que eso le permitiría conocer a los otros miembros del campamento, ya que era posible que conociera a algunos de ellos. Finalmente, los dos comenzaron a dirigirse hacia el campamento de Richard. William estaba frustrado porque no podía recordar el nombre del chico. Nunca se había presentado. Debido a su percepción, Jake sabía que William era uno de los invocados en el nivel 24. No podía confiar en esta persona, pero estaba seguro de que podía reaccionar si William intentaba algo. En ese momento, William estaba hablando de Smith, quien era responsable de fabricar armas. Jake quería saber si había alguien llamado Adam en el campamento. Sin responder, William de repente se puso alerta, indicando que había algún tipo de peligro cerca. Debido a su habilidad refinada, Jake podía asegurar que no había peligro en la zona. William reveló que tenía una habilidad que le permitía ver el mana oculto y afirmó que había una trampa frente a ellos. Sin saber qué planeaba William, Jake decidió actuar con cautela. Viendo que Jake era arquero, William sugirió que avanzara sigilosamente para verificar si había algo. Inusual, William se quedaría atrás para cubrir si algo sucedía. El acto fue tan malo que Jake tuvo dificultades para seguir el juego, pero decidió seguir adelante de todos modos, afirmando que estaba confiando. William ahora estaba seguro de que esta era la persona que había emboscado a Nicholas. Revelando su verdadera naturaleza despreciable, se preparó para atacar a Jake por la espalda. Debido a su habilidad, Jake sintió las dagas acercándose. Inmediatamente dirigió su atención a ellas, levantando su arco y desviando todas las cuchillas con facilidad. Solo un tonto caería en una trampa tan mal planificada. William dijo que este tutorial estaba lleno de tontos y ahora acabaría con la vida de Jake. Pero Jake comenzó a correr hacia el bosque. William no podía permitir que ganara distancia. Eso habría dejado sus dagas inservibles. Mantuvo la presión para asegurarse de que su objetivo no pudiera escapar. Después de fallar algunas dagas, se dio cuenta de que su objetivo era increíblemente escurridizo, pero Jake no podía correr para siempre. De repente, William fue tomado por sorpresa por un ataque que cortó profundamente su abdomen. Todavía no entendía lo que estaba sucediendo o por qué su víctima había dejado de correr. Jake estaba seguro de que su perseguidor pensaba que necesitaba distancia para atacar, asumiendo que solo era un archer, pero William nunca debería haber subestimado a su oponente. Este era un daga especial que había obtenido en la mazmorra. Su víctima moriría desangrada.
Sin embargo, Jake decidió que podía acabar con su sufrimiento más pronto. William cayó en la desesperación, se dio cuenta de que no viviría mucho. ¡Más tiempo! Agarrando su bastón, se vio obligado a usar una habilidad que había estado guardando para Richard. Activó el acero brillante. ¡Habilidad! Jake estaba sorprendido. Una poderosa y luminosa energía comenzó a condensarse intensamente. Hace exactamente una semana, William había ido a hablar con Richard. Tenía problemas para racionar pociones de maná y estaba luchando para cazar, pero dado el problema con el otro grupo de supervivientes, quizás no había solución a este problema. El chico quería tomar algunas pociones del suministro personal de Richard. Suministro. Sin embargo, Richard fue firme. Si el chico los necesitaba, debería pedirle a otra persona. Despidiéndolo, declaró que tenía otros asuntos que atender en ese momento. William fingió estar desanimado por el rechazo, pero la verdad era que fue todo un acto. Más tarde ese mismo día, mientras estaba de casa, alimentó un creciente resentimiento hacia Richard. Debería intentar robar todas las pociones del campamento. No podía esperar a deshacerse finalmente de todas estas cosas. Personas. Todo lo que necesitaba era un poco más de potencia de fuego y la oportunidad adecuada. Habiendo derrotado a la criatura, recibió algo del sistema. Esa habilidad emanaba una intensa energía luminosa, además de causar daño proporcional a la cantidad de maná que tenía. Consumido. Pensando en su recién encontrada capacidad destructiva, William se sintió extremadamente motivado. Usó su nueva habilidad contra Jake. Como resultado, apareció una pequeña esfera de aspecto metálico. Jake sintió la necesidad inmediata de alejarse de allí. No pasó mucho tiempo antes de que la esfera explotara violentamente. También liberó un intenso destello de luz, obligándolo a cubrirse los ojos. Intentó retroceder mientras su visión estaba comprometido. Debido a la fuerza de la explosión, numerosos fragmentos de metal se dispersaron por el área. Algunos de ellos penetraron en el cuerpo del niño. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando. Aunque sus heridas parecían superficiales, no tenía idea de qué tipo de ataque acababa de recibir. Incluso con sus habilidades, apenas había reaccionado a tiempo. No era el momento de pensar en esas cosas. El chico todavía era una amenaza. Aprovechando el momento, William huyó lo más rápido que pudo. Jake sabía que no podía dejarlo escapar después de lo que había pasado. Sin embargo, su cuerpo había sufrido daños que podrían obstaculizar su persecución. Su collar comenzó a brillar intensamente. Cecil preguntó si su amigo estaba bien, y Jake respondió que había logrado bloquear el ataque lo mejor que pudo en áreas críticas. Era mejor dejar que el chico escapara. No podría pelear en esta condición. Jake se sentía como un idiota por haber sido tomado por sorpresa. Ya sabía que no debía subestimar a ningún oponente. Sin embargo, había sido tomado por sorpresa. Cecil se preguntaba si William era responsable del cráter, pero Jake no estaba seguro. Habiendo pasado tanto tiempo dentro de la cueva, no tenía idea de lo fuertes que se habían vuelto los otros sobrevivientes. Si este era el poder de una persona promedio en este lugar, definitivamente tendría muchos problemas por delante. Cecil sugirió que encontraran otro calabozo para esconderse, pero Jake se negó. Era hora de que mejorara. Mientras tanto, dentro del campamento, las mujeres estaban hablando. Esos guantes estaban muy bien hechos y habían sido fabricados específicamente para soportar el dolor. Dado que él había estado trabajando tan duro, ella quería darle un regalo que le gustaría. Otra mujer comentó que hacían un hermoso pareja. Verlos le recordó a cuando conoció a su esposo por primera vez. Pronto se sintió reconfortada, ya que nadie sabía cómo estaban las personas en la Tierra. Tal vez su esposo estaba en otro tutorial, progresando también. Era incluso posible que los otros tutoriales fueran más fáciles. Tal vez él no estaba lidiando con criaturas peligrosas como ellos. La mujer agradeció a Caroline, pero lo que realmente quería era ver a su esposo una vez más. Aún quedaban 30 días y el número de sobrevivientes ya había disminuido significativamente. Caroline creía que cuando todo esto terminara volverían a su normalidad. Vidas. Un hombre entró repentinamente en la habitación, preguntando si Caroline estaba allí. Sabiendo que había sido convocado, el mensajero declaró que era una emergencia. Richard necesitaba su ayuda de inmediato. Ella lo siguió, queriendo saber si realmente era urgente. Y si toda esta conmoción era necesaria. Acostado en una cama estaba William, su cuerpo gravemente herido. Nadie sabía qué le había pasado. Lo habían encontrado en este estado, perdido en el bosque. El chico estaba casi muerto.